Entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes, de 9:30 a 11, en Radio Nuevo Día, 100.9. Y a través de nuestros canales digitales. La informativa y continua de los organiza las redes del móvil Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día, 10 años de radio, 10 años con vos. Me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so sweet. Hoy es lunes 12 de mayo de 2025 y estamos arrancando una nueva semana de Arriba el Día. Buen día a todos. Esto que escuchamos es una efeméride musical porque un día como hoy, del año 98, 12 de mayo, este hombre, Lenny Kravitz, publicaba un álbum que se llama 5 o 5 porque el muchacho habla en inglés, y entre sus canciones tiene esta pieza musical, Yo te pertenezco. ¿Cómo te das cuenta que viene Lenny Kravitz caminando por la calle? Y porque las mujeres van cayendo derretidas, así a su alrededor. No sé por qué razón Héctor Nica Mancilla, además de cebar mates, eso ya fue comentado en el programa anterior, viene tirando chilenas y embocándolas todas. Buen día, Nica, ¿cómo estás? Un día muy buena en su introducción. Qué golazo. Golazo del año. El golazo del área, chilena de afuera del área. Fuera del área. Estamos hablando del Rojo de Avellaneda, sí, que clasificó los playoffs y empezamos a tirar del piolín del deporte del fútbol. Uh-huh. Me imagino que lo viste. Sí, estaba trabajando y lo vi. ¿Cuánto lo gritaste? Bastante. Tranquilo, normal. Ahí va, sos un tipo moderado para gritar sí. goles. Brian Álvarez en los controles, buen día. Hincha del Rojo también. Qué golazo el de Montiel. Ya tiene el recorte de audio y todo. ¿Qué tal? Eso hace un buen operador. También está aquí Rodri Arredondo. Buen día, Rodri, ¿cómo estás? Día, ¿cómo andamos? Nosotros muy bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo, por suerte, acá, arrancando la semanita, como todos. Si hacemos la intro de fútbol, en lo personal, como hincha de River, esta noche es el partido, hoy es el partido. Lo habías adelantado, Rodri, recuerdo la semana pasada, decías River juega en el último turno. Y si hacemos la intro de fútbol, Boca está con hinchada en contra, ¿no? Hinchada en contra para todos. Sí, fue un partido bastante difícil el fin de semana para Boca, principalmente porque creo que nunca, o al menos yo no tengo recuerdo como hincha de Boca de haber escuchado a la hinchada cantar en contra de los jugadores y de la dirigencia antes de que un partido terminara, que fue lo que pasó el fin de semana cuando el partido termina 0-0 y en el momento en el que están esperando para patear los penales, bueno, finalmente ya saben, ¿no? Boca gana el partido, pero en el interín, la hinchada, o digo, parte de la hinchada, la platea, se puso a cantar en contra de los jugadores y en contra de la dirigencia. Así que ha sido un fin de semana bastante particular. Yo no tengo recuerdo de que haya pasado algo así, o por lo menos yo desde que veo a Boca hasta la fecha.
como hincha, nunca Claro. un recuerdo de este tipo. Es una especie de medio un que se vayan todos casi en vivo y en directo mientras el equipo juega. Realmente muy, Eso muy fue lo que fuerte. se cantó, Mm. que se vayan todos. Bueno, Pero o sea, fue parte de la hinchada, fue una parcialidad, fueron los plateístas que fueron tapados por el cántico de las bandejas de las populares, de la hinchada de Boca, y ahí hubo una guerra de sectores. La interna en Boca políticamente ya venía caliente y esto fue como hacer leña del árbol caído, ¿no? Se fue Gago, Boca viene de quedar afuera de la Libertadores, o sea, hay una serie de hechos que impulsan al hincha de Boca a que termine de esta manera, ¿no? la disputa. así el fútbol en este fin de semana. Siempre hablamos de fútbol en el transcurso del programa y hoy no va a ser la excepción porque aquí, bueno, hay gente que sabe y está bueno escucharla. Jere Garbini en el streaming, el hombre detrás de cámara. Buen día, Jere, te escuchaba toser, no me digas qué, puntos suspensivos. Igual tiene bufanda. Ahora Rodri nos va a introducir enseguida nomás cómo está el tiempo por Gallegos. Pero digo, sensación térmica a título personal, llamémoslo así. Esto no tiene ningún rigor del Servicio Meteorológico Nacional. Nica, ¿cuánto abrigo hoy? ¿Viniste hace cuánto? ¿Tipo 9? ¿Hace Sí. 40 minutos? Sí. Son, bueno, casi 50 ya, son las 9:48. Está lindo, está agradable. Me dio la misma sensación, Sí. que no hacía tanto frío, pero por eso quiero que lo conversemos, por ahí le sirve al que todavía no salió a la calle. Pero con esa sensación que cuando se larga a llover, me da esa impresión. Bueno, Como que no lo creo que está así. no puede ser que esté tan esta calmo. época, sí. Che, 12 de mayo todavía no escarchó fuerte Claro. y ha hecho frío, hubo Sí. días fríos, pero el año pasado, a esta altura del año, ya estaba bastante más adverso el clima. Sí. No sé si tienen el mismo recuerdo Ujú, ustedes. sí. Ya a fines de abril Ya estaban las escarchas. estaba complicado, o sea, Sí. estaba muy frío, y ahora estamos llegando a mediados de mayo. No digo que cantemos victoria, porque acá la No. escarcha te cae un momento a otro, a esta altura del año, pero comparativamente con el año pasado, al menos el registro, vos coincidís, Nica, el recuerdo personal es que estábamos peor el año pasado. Sí, más frío. A esta igual fecha del año, igual mes del año, con 2024, estaba más. Se hizo sentir mucho. Hacía mucho que no se sentía un otoño-invierno tan duro, ¿no? Así es. Bien, saludamos a casi todo el equipo, pero vamos a completar para no perder esta buena costumbre. En la producción está Sandro Díaz, en el móvil en la calle Julián Quirós, y hoy vamos a tener un reporte, un informe desde la redacción del diario Nuevo Día. Y con esto abrimos títulos, muchachos. Rodri, Nica, vayan ahí apuntando, teniendo cerca algunos títulos para ir contando a esta hora, como lo hacemos siempre, algunas de las principales informaciones que nos llaman la atención y luego vamos a ir desarrollando otras también. El reporte que tendremos hoy en comunicación telefónica tiene como título esta noticia publicada el fin de semana: el estremecedor caso de Santa Cruz, con una beba fallecida y denuncia penal que destapó un modus operandi que abarcaría a 17 médicos que serán investigados. Una familia denunció una grave falla del sistema de salud. Esto fue en el hospital de Pico Truncado, aquí en el noreste de Santa Cruz. La madre, embarazada de 38 semanas, llegó con una hemorragia y fue derivada de urgencia por falta de profesionales. Su hija falleció al llegar a Caleta Olivia, es decir, tuvieron que salir a la ruta. Son unos 60 kilómetros aproximadamente. Una ruta, vale decir, también muy transitada. Muy transitada. Porque hay mucha gente que va de Truncado a Caleta, además por el laburo en el petróleo. Claro, el corredor petrolero, la ruta del corredor petrolero le dicen. Así es una ruta altamente transitada. Y además, lo que cuenta la nota, y esto nos va a detallar esta mañana Tony Villanueva, es la investigación del Ministerio de Salud. Porque claro, acá hay algo que llama la atención en el título de entrada, que es un modus operandi que abarcaría a 17 médicos que serán investigados. Lo dejo así como título, me imagino, Escándalo. muchachos, que les llamó la atención a ustedes también. Hoy lo va a desarrollar Tony, que viene siguiendo el tema de cerca, hablando con personas vinculadas al hecho, ¿cierto?
Sí, también lo que destapa el hecho no solamente es la mala praxis, si se quiere, por parte del hospital, bueno, por no tener los especialistas y demás, sino que también supuestamente se destapó otra olla detrás de esta historia, Claro. que es que había profesionales que estaban trabajando en relación de dependencia para el hospital de Pico Truncado y que sin embargo, a pesar de ello, se iban cada 20 días a Córdoba a trabajar a otro hospital, lo cual obviamente estaría, digamos, no sería lo acordado en principio en la relación laboral. Entonces, la pregunta que se abre, que no sé si nos va a responder seguramente Tony hoy, es si esos profesionales que no estaban en este momento en Pico Truncado para atender a esta mujer, estaban en otra provincia tal vez. Eso es lo que es una de las incógnitas que se abre a partir del caso de esta beba que falleció en el hospital de Caleta. Así es. Tenemos estas preguntas, estos interrogantes, que también están planteados en cómo presenta la noticia el diario nuevodía.com.ar y lo vamos a desarrollar durante el día. Enseguida, Rodri, te apunto el caso de Noa, que tomó mucha fuerza a lo largo del fin de semana desde el viernes. Nica, enseguida te abro el micrófono también para que apuntes tu título. Quiero decir ahora, cuando entremos en temas nacionales, venimos hablando semana tras semana, porque hay novedades en torno al vínculo del gobierno nacional, del presidente Milei en particular, en contra de los medios y en contra de la prensa. Pues bien, ya se oficializó una denuncia en la justicia del presidente Milei en contra de 3 periodistas. De Ari Lijalat, del Destape, de Carlos Pani, que es editorialista de La Nación, que además tiene su programa muy visto en esa señal que es Odisea Argentina, que se emite los lunes por la noche, y también la tercera de las denunciadas es Viviana Canosa, una periodista que, si bien ha hecho mucha política y actualidad en los últimos años, está más bien vinculada al mundo del espectáculo. No lo quiero dejar de mencionar como título porque voy a comentar en el transcurso de la mañana, cuando hablemos de algunos temas nacionales, sobre este tema. Voy a tomar la nota de perfil que lo puso en tapa el último sábado. Nica, ¿qué apuntamos hasta ahora? 9:53 minutos. Bueno, apuntamos lo que se confirmó este fin de semana, más precisamente en la jornada del sábado, que en automovilismo el Turismo Nacional ya ha confirmado la categoría de Turismo Nacional de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo, la PAT, confirmó la prueba para el mes de octubre en nuestra ciudad, en el Autódromo José Muñiz, la prueba o jornada que comenzará el 10, 11 y 12 de octubre, marcando el regreso de la categoría espectáculo del automovilismo argentino como es el TN, con el condimento que para lo que será la fecha de Gallegos será la fecha 10 y van a restar 2 fechas para finalizar el campeonato 2025 del Turismo Nacional. Así que, ¿quién dice que quizás en el Río Gallegos, con la llegada del TN, tengamos o se conozcan los campeones de la categoría? Puede ser en la clase 2 o en la clase 3, con el agregado que este año, a diferencia de la anterior presentación, que fue allá en el 2022, tengamos la presencia en la clase 3 del piloto de nuestra ciudad, Tiago Martínez, y en la clase más pequeña, la clase 2, la presencia de los pilotos Pedro Gripo de Calafati, Federico Luque de Piedrabuena, y también en la clase 3 Sebastián Gómez de nuestra ciudad. Así que faltaría que desde el municipio o quizás el Automóvil Club El Río Gallegos se confirme o se diga así, ya está todo, porque a nivel nacional ya trascendió la fecha 10 confirmada de Río Gallegos para la vuelta del TN. Una cosa, Nica, que viene pasando en los últimos años es que las carreras de automovilismo de categorías nacionales en Gallegos se dan justo antes de las elecciones. Sí, como esto viene pasando desde el 2003. Sí. ¿Te acuerdas la primera vez que vino el turismo de carretera? No, 2001. 2001. Que era Kirchner precandidato a presidente. Sí. Después volvió el turismo de carretera en 2003. Recuerdo haber visto a Kirchner con Scioli, con Cristina en los boxes del autódromo aquí, en la segunda vez que el turismo de carretera venía a Gallegos, y siempre fue en previo como... a una elección. Claro, última semanita, últimos 10 días de elección. Si se confirma esto que ya trascendió, por la fecha se vuelve a repetir, ¿no? Esto
este cronograma, esta cronología por la cual llega una categoría a las pistas de nuestro autódromo con los candidatos en la recta final, ¿no? Exacto. ¿Has sí. ido a ver al TN las últimas veces? No. Sí, me encanta. De hecho, me gusta el TNB. Es una de las categorías que me gusta por el espectáculo que brinda, ¿no? Lo dejamos ahí picando y bueno, vamos a volver porque bien decís entonces, tiene que haber oficializaciones locales y alguna cosita más, así que seguiremos atentos. Te decía, Rodri, lo del caso Noah. La gente que haya leído noticias y sobre todo, bueno, también en redes sociales, ¿no? Es el caso de un niño que está padeciendo una situación realmente muy delicada y ahora lo ponemos nosotros al aire. Exactamente. Noah Mateo González, de 4 años, que está internado en el hospital de Río Gallegos. La noticia es, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que es desde hace 2 semanas. Vamos a introducirlo igualmente por las dudas, para quienes no estén en tema. Noah empezó con un sarpullido en la piel, los padres se preocuparon, lo llevaron al hospital. Todo empezó con esta reacción, si se quiere, cutánea, con esta reacción de la piel. Inicialmente los médicos le habían diagnosticado varicela, pero con el paso de los días el cuadro fue empeorando. Se empezaron a dar cuenta de que se le estaba hinchando el cuerpo, que había perdido peso, que estaba deshidratado, y los médicos empezaron a investigar en el hospital de Río Gallegos. Así empieza la historia de Noah, ¿no? Empiezan a investigar a ver qué era lo que tenía. Primero pensaron, bueno, tiene varicela, ¿no? Por las manchas en el cuerpo. Lo descartan. Después hablaron de otra afección un poco más desconocida, que es la afección de Kawasaki, que es otro tipo de enfermedad, que es una afección poco común, que afecta a los chicos pequeños y que también causa inflamación en los vasos sanguíneos, pero finalmente terminan descartándolo también, hasta que finalmente avanzan en investigando y chequeando, haciendo chequeos médicos, chequeos médicos correspondientes, y notan definitivamente que no pueden descubrir cuál es la razón de esta enfermedad. Por lo cual, los padres solicitan a la obra social de los petroleros que lo deriven a Buenos Aires para poder hacerle los estudios correspondientes. La obra social no puede, no logra conseguir, o mejor dicho, no le otorga los medios necesarios para poder viajar, y entonces empiezan una colecta a la cual es llamada toda la comunidad de Río Gallegos. Y bueno, es por esa razón que conocemos el caso de Noah, que es un llamado de una colecta por parte de los padres para poder finalmente la buena noticia es que consiguieron los padres que a Noah lo lleven a Buenos Aires. Noah va a viajar a Buenos Aires en los próximos días. Es una confirmación que ya tiene fecha de vuelo, que ya tiene la ayuda necesaria. La madre, que se llama Evelyn Peralta, agradeció a toda la comunidad y confirmó que ya cuenta con todo lo necesario para este paso crucial de este pequeño, que en los próximos días va a recibir la atención médica necesaria. Obviamente que el estado de salud todavía sigue siendo preocupante porque no se sabe cuál es el cuadro de salud que tiene, pero la buena noticia es que sí ya lo van a derivar y que va a recibir atención médica en Buenos Aires. El caso de Noah, con todo el detalle, desarrollado aquí en el aire, de Arriba al Día, por Rodri Arredondo. Un comentario que no tiene que ver con los títulos, pero lo tratamos con entrevista la semana pasada. Estuvimos aquí dialogando el jueves con el escritor de Punta Arenas, Pavel Oyarzún Díaz, el autor del Paso del Diablo. He tenido la suerte de compartir tanto la actividad del viernes en el Centro Cultural, esto todo organizado por el Río Gallegos Lee, como la presentación del sábado, su charla abierta en la biblioteca de la Cámara de Diputados, hablando de su obra literaria. Y quiero decir simplemente que, una vez más, charlar con Pavel Oyarzún Díaz en las charlas públicas fue realmente un lujo, un verdadero placer para todos quienes allí estuvimos. Él ha venido desde el 2019, pre-pandemia, a la actualidad ha venido media docena de veces a Río Gallegos. Ha venido a las jornadas de letras de la universidad, ha venido a la Feria del Libro Provincial en noviembre pasado a presentar por primera vez de manera oficial El Paso del Diablo, y el viernes y el sábado, el viernes fue una mesa redonda, es un streaming que se va a emitir el próximo viernes, es decir, se graba un día con público y una semana después se emite. Fue de veras un placer escucharlos, porque estaba Pavel junto a otras personas, y el sábado, en 1 horita y media de charla había varios escritores y escritoras presentes. Fue realmente una cosa muy, muy interesante, y siempre es un gusto compartir y escuchar a este gran escritor de Punta Arenas. Ponemos un toque de música, son las 10 de la mañana, 1 minuto, pero seguimos con títulos. Esto es Arriba al Día. Thinking of you and all the things that you wanted me to be, and I'm trying now.
9 grados 6 la temperatura en la capital de Santa Cruz, la térmica 7 grados en este momento, una mañana bastante, podríamos decir, calurosa, teniendo en cuenta la altura del año en la que estamos, en este principio de mayo, en otoño, en este lunes 12 de mayo, con una máxima de 11 y una mínima de 6 pronosticada, y un cielo que va a estar mayormente nublado y despejado por la tarde-noche en la capital santacruceña. Habilitamos las vías de comunicación para nuestros queridos oyentes al 15 51 60 51. 15 51 60 51 hasta las 12. Esto es Arriba el Día. Estamos con la efeméride musical y Brian sigue poniendo el vamos rojo. Está con todo, Brian. Ya vamos a hacer el bloque del tremendo golazo de chilena de Independiente. Bueno, esto que escuchamos es Thinking of You de Lenny Kravitz, de aquel álbum llamado 5, que fue editado un día como 12 de mayo de 1998. Un toque más de su música y seguimos. Tell me, mama, is it just the way they say? Tell me, mama, and tell me, mama, are you missing me the way that Seguimos con títulos en esta primera ronda de noticias. Esto es Arriba el Día hasta el mediodía. Mediodía y poquito más. Pero a ver, ¿por dónde, en qué plataforma, dispositivo estás escuchando vos la radio? Si estás en FM, estamos en 100.9. Pero también estamos en la web. Podés entrar a la web a través de eldiarionuevodía.com.ar. Quiero decir, al link para escuchar la radio. Y también en radionuevodía.com.ar. Estamos en streaming hace algunas semanas aquí con Jeremías detrás de cámara, y el streaming lo pueden ustedes ver y escuchar en el canal de YouTube que se llama Diario Nuevo Día. Entren ustedes allí, Diario Nuevo Día, y nos encuentran. Siguiendo con los títulos, enseguida, si les parece, Mika y Rodri, los dos me apuntaron a este tema y me interesa
Vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de Flybondi. Se los apunto a ambos porque ambos lo apuntaron para el sumario de hoy. Pero antes, pasaron cosas el fin de semana. ¿Vieron la votación del Senado de la caída de ficha limpia? En el segmento que vamos a hacer de audios, noticias con audios, lo vamos a repasar. Pero el sábado, tanto Clarín como La Nación hablaron de un acuerdo entre el gobernador de Misiones, o mejor dicho, el hombre fuerte de Misiones, el ex gobernador Rovira, con Milei. ¿Qué tituló Clarín? Ficha limpia, Rovira admitió que Milei pidió votar en contra. El ex gobernador de Misiones lo dijo ante dirigentes de su partido. Es decir, lo cocina en la tapa Clarín directamente al presidente Milei. Porque claro, ¿qué dicen desde La Libertad Avanza? No, señores, nosotros queríamos que saliera ficha limpia. La guerra del PRO contra La Libertad Avanza en estos días, además en clave electoral, porque hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires el domingo que viene, tiene como tema principal de agenda ¿no? Sigue la puja, o a ver, todas las idas y vueltas por ficha limpia. ¿Qué tituló el sábado La Nación? Rovira admitió que le llegó un pedido de Milei para que se cayera ficha limpia. Se lo dijo a sus dirigentes en Misiones, es el jefe de los senadores que giraron su voto. Claro, eran senadores que venían votando todo lo que el gobierno pide, es decir, todo a favor, pero esta vez en contra. Entonces se dijeron, desde el PRO dijeron, acá hay gato encerrado, acusaron a Milei de estar detrás de esto. Milei lo desmiente, Hoy va a salir una entrevista que ya se adelantaron algunas cosas de ayer en el programa de Georgina Barbarossa, ahora en la mañana, y Milei desmiente que haya un acuerdo con Rovira. ¿Querías apuntar algo? No hay gato encerrado, dijo Milei. ¿Cómo? No hay gato encerrado. No, jura que no. Sin embargo, cuando uno escucha la estrategia del oficialismo, más resonante por estos días en las elecciones de Jujuy, de Salta, de San Luis, del Chaco y demás, cuando vos escuchás la estrategia, tiene un poco de sentido la lógica esta de no queremos que exista ficha limpia porque necesitamos que Cristina Fernández de Kirchner se candidatee para que exista esa polarización y la lucha sea entre el bien y el mal, es decir, entre el kirchnerismo y los libertarios, ¿no? Tiene un poco de sentido esta lógica que se plantea desde esta lectura que se hace de lo que está pasando y de la razón de ser de que estos dos senadores hayan votado por primera vez en 2 años en contra de un proyecto de La Libertad Avanza. Sí, y hay otra cosa que es casi, uno podría decir, viste que es pensamiento deductivo, digamos. Pero decís, Milei, que putea a todo el mundo, esta vez no lo hizo. Es decir, no se enojó fervorosamente como se enoja con todos cuando no hacen lo que él quiere. Y cuando se votó ficha limpia, él dice, no, nosotros queríamos que saliera, justo con estos dos senadores no se enojó. Entonces, hermano, es demasiado evidente. Bueno, todos esos coletazos siguen hasta hoy, lo recuperaron entre los títulos del fin de semana, porque claro, Clarín y La Nación lo pusieron en simultáneo en tapa y lo pusieron en la agenda, digamos, la agenda de la política, ¿no? Hay algunas cosas más nacionales que enseguida voy a apuntar. Sí, decime, Rodri. Sí, disculpame, digo, la lógica igualmente, mediante la cual lo que buscan es polarizar supuestamente con el kirchnerismo y demás, evidentemente, por lo que uno ve hasta ahora en estas primeras elecciones que fueron locales, en estas provincias que te comentaba recién, evidentemente les ha dado resultado. O sea, no quiero saltar de un tema al otro, pero es evidente que les ha dado resultado, porque fijaste vos cómo el PRO ha quedado relegado prácticamente de la lucha en estas elecciones, que se han dado frente a frente entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Es decir, La Libertad Avanza le fue bien en muchas provincias y el peronismo prácticamente quedó relegado también. Es decir, hay cierta lógica en todo esto, ¿no? Sí, hay cierta lógica. Sí, y después también hay que hacer lecturas. Vieron que las legislativas, las elecciones de medio término, se pueden interpretar de distinta manera. Por ejemplo, La Libertad Avanza anoche decía, ganamos en Salta. Claro, ganaron en Salta capital, perdieron en todo el resto de la provincia y en realidad ganó el oficialismo salteño. Claro. Entonces, claro que también está la cosa como tramposa de que cada quien quiere llevar como su buena noticia. Para informar, lo que vos acabas de introducir, a ver, esto está hoy. Empezaron las elecciones, muchachos. Empezaron las elecciones en todo el país. El primer gran enfrentamiento por sus implicancias es el próximo domingo en Ciudad de Buenos Aires. Pero ayer hubo elecciones en provincias. Vamos con los títulos de eso, así ya lo dejamos abordado, que vos lo apuntabas recién en tu comentario del aire de Rodri. A ver, vamos con Clarín. Ganan los oficialismos y el PJ hace una mala elección en las 4 provincias que votaron.
Salvo la alianza en Chaco, la Libertad Avanza triunfó solamente en la capital de Salta. Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, entonces son las primeras 4 provincias que fueron a las urnas para elegir legisladores provinciales. En estas 4 provincias, la peor performance la tuvo el peronismo. En Salta se impuso el armado del gobernador Gustavo Sáenz, que ganó en toda la provincia menos en la capital. Ahí es donde se adjudica el triunfo de la Libertad Avanza. Es decir, quiere como contar esa buena noticia, ¿no? En Jujuy, por su parte, el radical Carlos Sadir aventajó con claridad al resto de las listas. Esto es Jujuy, ¿no? Sí. En Chaco, Leandro Sdero armó un frente con los libertarios y se impuso ante el PJ de Capitanich. Acá el que viene de capa caída Es Capitanich. es Capitanich, Ya ¿no? desde cuando hubo elección, a poco tiempo de haberse producido el femicidio y desaparición de Cecilia Stresowski, ¿no? Claro que están implicadas personas que eran colaboradores suyos, Ujú, ¿no? Punteros, sí. Claro, punteros, laderos de él Ujú. allí en su provincia. Bueno, y después en San Luis lo que pasó es que Claudio Poggi le sacó 17 puntos al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá. Claro, los Saá que gobernaron desde el regreso de la democracia, ¿no? Ujú. Los hermanos Saá en la provincia de San Luis ahora son superados por su... Se le están terminando los superpoderes. Claro. Digamos, o la magia política. Y ya están grandes igual, Ya ¿no? están grandes, claro. Y bueno, Poggi viene cocinándolos a fuego lento y ayer les ganó. ¿Cómo titula esto página 12? El Día de los Gobernadores. Con baja asistencia, los gobernadores consiguieron mantener su primacía, en las 4 provincias que votaron legisladores locales. Bueno, después hace más o menos el repaso que ya introdujo en su portada, detalle provincia por provincia, Clarín. Y bueno, decía que esto es tema principal en los matutinos porteños que tienen la política nacional. La Nación no es menos y plantea: los gobernadores revalidaron su poder en 4 distritos y hubo avances de los libertarios. Chaco, Salta, San Luis y Jujuy, entonces allí se impusieron los oficialismos en su territorio. El kirchnerismo ha sufrido duras derrotas y el PRO mostró retrocesos. En última instancia, anoche estaba Adorni con Majul en La Nación Más. Y lo que los libertarios, es cierto que el domingo no es una elección menor, porque es Ciudad de Buenos Aires. Es el bastión del PRO y la Libertad Avanza quiere ahí cortarles la cabeza. Y el peronismo, con un radical alfonsinista como Santoro, dice: es nuestro momento, muchachos. Ahí hay una elección que va a ser Sí. un mensaje político. A ver, va a ser el tema que se va a imponer el lunes. Pero ¿qué te va diciendo la Libertad Avanza? Es: para nosotros todo es ganancia, porque tenemos muy pocos legisladores, por lo tanto todo es ganancia, pase lo que pase hacia el interior de las provincias. Esa es la buena noticia que anuncian o que venden. Ellos nunca pierden o nunca dan una señal. Todo es ganancia. Claro, todo es ganancia, pero si uno hila más fino, lo que ha pasado, como bien mencionabas vos, en el país, en los distintos distritos o provincias, es una pequeña muestra de hartazgo de estos primeros meses del nuevo gobierno para con candidatos o personas que quieren candidatearse, ¿no? Por lo que ya todos sabemos, ¿no? Todo el proceso de despido, desarticulación de gran parte del aparato del Estado. Me parece que no hay mejor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Y en esa está el gobierno nacional, ¿no? Así las cosas, y como para hablar de la política nacional, pero en un punto es distender, muchachos. Había un audio, íbamos a empezar los audios con ficha limpia, ya está, suficiente ficha limpia, ya venimos hace una semana hablando de ficha limpia y habló Macri, habló La Libertad Avanza, habló Pato Bullrich, teníamos audios suficientes. Lo que sí promete Pato Bullrich es que va a volver la discusión por ficha limpia, pero como se cayó en el Senado hay que esperar un año. No sé si tuvieron la oportunidad, los invito a ponerse los auriculares, a los oyentes a subir el volumen, porque el Kun Agüero habló con Feynman, con, iba a decir José Pablo, que en paz descanse, el escritor. Se me fue el nombre de Feynman, con Eduardo. Habló con Eduardo Feynman y vieron que el Kun cada tanto mete en sus streamings y declaraciones y demás bocadillos sobre política. Entonces ustedes van a escuchar ahora cómo Feynman trata de ahí meter la cuchara para sacarle buenos títulos. Entonces le pregunta por Milei y por el kirchnerismo. Y el Kun
con su manera muy simple de decir las cosas, respondió esto que mi impresión es que muy conforme a Feynman no lo dejó, pero escuchen ustedes y cuéntenme. ¿Qué opinas del kirchnerismo? ¿Qué fue el kirchnerismo para vos? No, ¿Vienen destruyendo el país? a ver, yo creo que cada uno tiene su forma de trabajar. Yo siempre dije lo mismo, yo opino que de lo que veo y de cómo vienen las cosas, y yo creo que ¿Y qué ves? cuando veo a alguien que intenta mejorar las cosas, lo voy a bancar. ¿Milei, por ejemplo? Yo creo que es un tipo que quiere el país bien. Y después yo lo noto y lo nota mucha gente. No es algo... No, después, bueno, puede tener su carácter, que le guste o no le guste, pero yo creo que quiere hacer lo mejor para Argentina, y bueno, y después, en 2 años creo que está las elecciones. En 3. 3. Sí, La gente tomará una decisión si quiere continuar sí. con él o no. Ya ahí, lo que sí yo te voy a decir, yo no soy fanático de nadie. Yo soy fanático de la gente que quiere hacer las cosas bien, Ujú. sea cual sea el partido. No Cristina- me considero ser fanático de un partido, Sí. me parece una locura. Pero Cri- bueno, lo respeto. Sí. ¿Cristina Kirchner para vos fue un sinónimo de corrupción? Bueno, eso es lo que supuestamente salió, yo no lo sé. Mm. Mm. No puedo opinar algo que no lo sé. Qué direccionadas las preguntas de Feynman, ¿no? Eran Sí. absolutamente direccionadas, y el Kun Agüero tirando gambetas, ¿no? Bueno, tirando vos, o esquivando patadas, o pongan la figura que ustedes quieran. ¿Qué impresión les dio, muchachos? Lo mismo. Estaba esperando que le dijera lo que él quería que le dijera. Claro, estaba básicamente. esperando confirmación. Sí, y porque también un poco se sabía, ¿no? Que la posición del Kun Agüero siempre fue a favor del gobierno de Javier Milei. Además, en los streamings más de una vez ha dejado entrever que él simpatizaba con la forma de gobierno. Claro. Pero de ahí a responder de esa manera hay una distancia, me parece, y lo decepcionó a Feynman, Claro, pareciera. claro, dijo, imitemos al Kun, que va a confirmar todo lo que dijo siempre en el streaming, como saquémosle Sí. declaraciones, y el Kun iba, vieron los silencios, ¿no? Duraban tanto como las respuestas. Nica, vos que sos futbolero, digo, ¿qué lectura haces de esto? No, lógicamente la dirección que le quiso en las preguntas, ¿no? ¿Es verdad que es ladrón? Así, sí. Claro, claro, ponía su punto de vista muy fuerte en la Sí. misma pregunta. Pero no, qué sé yo, contestó cómo se ha venido manejando en los últimos tiempos. El Kun Saben que Agüero, ¿no? como son personajes públicos muy populares, por Sí. supuesto que todos opinamos de ellos, ¿no? Ujú. Digo, a ver, en lo personal no estoy de acuerdo con lo que piensa el Kun, Sí. pero está en todo su derecho de expresarlo. Claro. Digamos, eso está absolutamente en su derecho de expresarlo. Recuerdo cuando él habló en contra del impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, que fue en el gobierno anterior, y recuerdo un editorial de Alfredo Leuco en La Nación Más diciendo: el Kun Agüero, el jugador del pueblo, en contra del impuesto a las grandes fortunas. Es decir, un uso absoluto, digamos, de la postura que tiene su derecho de tener el Kun Agüero, pero en ese caso para la grieta, ¿no? Ujú. Creo, Juli, que tenés ganas de decir algo. Estás allí en los controles y veo que estás disponiendo el micrófono. Juli Quirós. Hola, buen día chicos. Sí, ahora estoy por irme a la calle, pero no quería dejar de participar porque no hay que obviar, si bien el Kun Agüero se ha mostrado bastante afín a Javier Milei o a su gestión. De hecho, ha tenido fotos con Juliana Santillán, que es diputada impulsora de la Sociedad Anónima Deportiva en Argentina. Que el 14 de febrero, por ejemplo, estuvo con Macri en Villa Langostura. Y muchos futbolistas devenidos hoy en empresarios y demás han sido o son socios de alguna manera de Macri. Por eso también hay que entender que en este caso tampoco toma una postura tan velada el Kun Agüero en contra de nadie ni a favor de nadie, porque bueno, uno de sus, si se quiere, padrinos políticos en este caso está enemistado con el presidente. Qué buena Hay que hablar lectura del- esa. de Qué buena Tevez. lectura con información, que es la trastienda de cómo se manejan ellos en sus relaciones personales y comerciales, digamos. Bueno, Carlos de Tevez. Carlitos Tevez, los Barros Echeloto, son algunos de los jugadores exfutbolistas que son de alguna manera socios, tienen paquetes accionarios en Pampa de Energía, por ejemplo.
Bueno, una cosa que ha quedado absolutamente tapada del gobierno de Macri, lo publicó el diario Perfil, que cuando se compraron y vendieron parques eólicos, Sí. lo hicieron con Isolux Corsan. ¿Se acuerdan quién es Isolux, no? Sí, la empresa española. La empresa La que española estuvo que en- hizo la La usina usina. de ICRT, que bueno, algún día se escribirá, no sé, un par de tomos de libros para la historia de ICRT desde que murieron los 14 mineros en adelante, ¿no? Obra jamás concluida, la usina no está funcionando, bueno, pasó absolutamente todo. Pero ahí hay una empresa con antecedentes muy fuertes de corrupción que tardó mucho en hacer la usina, que es Isolux. Cuando llega el gobierno de Macri, hacen negocio con los Macri con parques eólicos y ahí entra Tevez. Tevez como accionista y después venden. Y vos decís, mirá, eso fue recuerdo, una investigación de una gran periodista de investigación de Argentina que se llama Emilia Delfino, que fue durante muchos años la jefa de investigaciones del diario Perfil, y pasó totalmente, quedó, es decir, ningún, entre comillas, gran medio, fuera de Perfil, que es ya de por sí es un grupo grande, pero está más vinculado a la gráfica, nadie recogió ese guante. Y eran negocios muy gruesos entre Isolux, Macri y Tevez. Y Tevez entraba a través de, bueno, sus representantes, etc. Vos decís, ¿qué sabe Tevez de molinos, de parques eólicos? Nada. Entonces vos decís, ¿qué hay ahí, viste? Nunca terminás de saber cómo... Siempre es una especie de punta de iceberg esto, ¿no? Pero estaba absolutamente comprobado el vínculo. ¿Querías decir algo, Rodri? Ah, ok, seguimos. Bueno, el que no la pasó nada bien es Luis Juez. Brian, te pido el audio número 3. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar esto. No, les robaron el celular, ¿no? Escuchen cómo fue, porque además sale todo al aire, incluso el momento en que se escucha la moto de los motochorros y Luis Juez en su declaración siendo Luis Juez. Hay que ser muy pelotudo. ¿Cómo lo va a volver a votar si vos sabés que es como abrir la puerta? Sí. Hola. Le robaron el teléfono. Le robaron el teléfono. Hola. Hola. Luis, ¿estás ahí? Luis. Luis. Estoy convencida de que le acaban de robar el teléfono mientras hacíamos la entrevista en vivo. No voy a cortar, obviamente. A ver si he cortado ellos. A ver, seguí, pues, escúchame el audio. Estaba... Le han robado el celular en plena nota. Sigue la moto. Yo no lo puedo creer. ¿Me escuchan, no? Ahí cortaron. Bueno, esta es la Argentina. Mientras hacíamos la nota con Luis Juez, le robaron el celular. Algo que hace muy bien, creo yo, la periodista con el operador ahí al aire es no cortar el audio original, ¿no? Porque se escucha perfectamente la moto hasta que un minuto después apagan el celu. Dominique Metzger es la periodista que le estaba haciendo la nota a Luis Juez, que empieza, bueno... La periodista de tele. Claro, así es. Empieza con su lenguaje, ¿no? A lo Luis Juez hay que ser muy, etcétera, y bueno... Y le sacaron el teléfono. Me llamó la atención igualmente que se haya percatado una entrevista radial, Radio con Voces, la radio en la que salió Dominique Metzger, ¿no? Así es, se escribe Metzger con Z y G. Supongo que se pronuncia así, ¿no? Metzger. Bueno, me llama mucho la atención eso, me llama mucho la atención que se haya avivado, porque hoy estoy haciendo una entrevista con alguien, escucho el sonido de una moto, no es lo primero que pienso que un motochorro le saca el celular, pero inmediatamente... Incluso bajó línea al final, ¿no? Esto es Argentina, dice, ¿no? Qué con bajada de línea y todo. Así como que lo resolvió bien al aire. Qué bárbaro. Buen oficio periodístico. Bueno, y Luis Juez no ha vuelto a declarar, pero demos por descontado que se enojó, ¿no? Y bueno, darle baja a la línea, si tenés tus claves ahí, viste que las cuentas del banco, todo lo que te pasa cuando, toquemos madera, muchachos, cuando te roban el celular. Pero viste que las personas importantes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Supuestamente siempre tienen más de un teléfono. Es cierto. ¿No? Siempre andan con 2 o 3 teléfonos. Claro, capaz que este era el celu con el que el juez da notas, por ejemplo. Claro. ¿No? Ponele. Da entrevistas o... Un celuleto. Bueno, ya le iré a contar, ¿no? Luis Juez, convengamos que facilidad de palabra tiene, así que ya irá a decir lo propio. Probablemente ya lo dijo y todavía no lo supimos. No googleé a Luis Juez esta mañana. Estuve buscando, pero no encontré ninguna Igual declaración. tendría que haber terminado la nota diciendo, para lo que va a decir Luis Juez. Ya está. Pero no. Estaba diciendo medio un chiste, viste que siempre que declara... Mete como chiste, que... claro. En mi caso, hace años que digo, es sobre todo un gran humorista. ¿No?
después, ¿qué hace como diputado, senador, candidato? Vieron que ahora está cercano a la Libertad Avanza. Vos decís, ¿qué lo sostiene a juez? Sus declaraciones con chistes cordobeses, ¿no? Esa es como el principal rasgo. Pero bueno, puede pasar esto que le pasó. ¿Googleaste no? ¿Sale algo? Sí, pero no hay declaraciones de los jueces todavía. Bueno, ya las tendremos en breve, seguramente. Queridos amigos, queridas amigas, esto es Arriba al Día. Hoy retiro la fecha porque siempre hay algún despistado. Hoy es lunes, si no te enteraste, hoy es lunes. Es 12 de mayo de 2025. Estamos en el aire de... Voló algo por los aires, pensé que caía encima mío. Perdón, me asusté un poco. Eso en el streaming debe haber salido, pero en radio no. Esto es FM, así que no lo veo. La motricidad fina de Jere casi falla y casi cae un objeto contundente. Después hace un reel con eso. Después, vos que hacés los reels, después hace un reel con eso que es un objeto contundente que voló hacia las manos de Juli. Más agresión a periodistas, no. Claro, ya está. Ya hay demasiada agresión a periodistas como para que acá un conductor... Pensé que era una almohada. Como además soy miope, tengo los lentes, vi un objeto oscuro, que era una bufanda, ¿no? Una bufanda. Bueno, Juli se llevó la bufanda, resolvimos el problema. Así se resuelven las cosas de manera doméstica. Les decía que son las 10:28. Esto es un programa de radio, también estamos en streaming, por eso decíamos que nos pueden ver allí. Diario Nuevo Día. Cortito, muchachos, porque en realidad ya lo vendí hace 5 minutos, pero se los apunteamos porque ambos quieren hablar de esto. Nika y Rodri sobre Flybondi. ¿Qué es lo que quieren desarrollar de esto que es útil también para los oyentes? Quienes están mirando, hay que viajar para el norte en avión, ¿y qué hacemos? Lo que comenzó siendo, por así decirlo, una buena esperanza, una buena alternativa para las personas que viajan con asiduidad hacia el norte del país, sobre todo hacia Capital Federal, ¿no? Que es el destino o la línea directa de esta low cost o línea de bajo costo, terminó siendo una decepción y hasta un trago amargo, digamos, para las gestiones que efectuó el gobierno de la provincia, ¿no? En traerla, en abrir este vínculo. Se fue como llegó, con poco ruido, sin hacer mucho ruido. Flybondi llegó prometiendo buenas tarifas, las que cumplió, esto hay que decirlo, pero se fue dejando un halo de dudas, porque en primer lugar se hablaba del cese de operaciones estacional, entiéndase, y rara la manera de operar, que esta línea se retire en pleno o llegando el invierno por estos lares, ¿no? El invierno feo. Por otro lado, ya todos conocemos, yo he viajado varias veces en Flybondi, conozco el modus operandi, cuando menos personal. Si el piloto pudiera despacharte o cargarte las valijas, para Flybondi está bien, ¿no? A todo esto, nuevamente surge un dilema. ¿Realmente le importan para el mercado del transporte aéreo Río Gallegos como capital de provincia a las distintas empresas? Porque por un lado, lo hablábamos fuera de micrófono, está claro, la clara ventaja de precios que era muy 4 o 5 veces lo que pagabas vos en la línea de bandera, en aerolíneas, lo terminabas pagando 4 o 5 veces menos en esta low cost. Pero cabe mencionar, vuelvo a hacer la pregunta, ¿verdaderamente Río Gallegos importa para un emprendimiento o el transporte aéreo con conexión hacia el principal centro de desarrollo que es Capital Federal? Porque, dicho sea de paso, la otra línea de bajo costo, JetSmart, hizo una serie, unos contactos con el actual gobierno municipal ya hace como 4 años, durante la primera gestión de Grasso, con la posibilidad de abrir un corredor Río Gallegos-Córdoba. Pero después terminaron comunicando, de hecho vinieron acá a Río Gallegos, terminaron comunicando que, de acuerdo al estudio realizado, esa línea o ese corredor no era viable por los costos.
Me gustaría sumar un par de ideas. Primero, yo creo que la mayoría de la gente no sabía que esto era un acuerdo estacional. Primero, no sé si ustedes lo tenían en cuenta. No me acuerdo. Claro, No, claro. Si vos me decís, mi impresión era que llegaba para quedarse o algo Claro. así. Claro, sí. Porque vos ves el comunicado de Flybondi, dice Flybondi concluye con éxito la primera temporada de operación de la ruta Buenos Aires-Río Gallegos, cuya programación estacional finaliza el 16 de mayo. Nunca se comentó abiertamente que esto finalizaba el 16 de mayo. Eso primero. En segundo lugar, fueron 2 meses o menos. 2 meses fueron. En febrero arrancó. Estamos el 16 de mayo. Después lo que se decía es que los aviones salían prácticamente vacíos y que incluso tenían que acomodar a la gente para balancearlos. Para que en algunas ocasiones, no sé si serán en todos los vuelos, pero que algunos vuelos salían prácticamente, no te voy a decir vacío, pero con un 20 o 30% de ocupación. Por eso tuvieron que reducir, en teoría, la cantidad de frecuencias, porque al principio arrancó con mayor frecuencia y después fue disminuyéndose. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Más o menos. Y después, otro tema puntualmente, o sea, además de esta duda que creo que todos teníamos, o que terminamos de cuestionarnos de esto de que se trataba de vuelos estacionales, está el planteo que hizo recién Nica, que también comparto con él. La pregunta es, ¿Río Gallegos es rentable o no es rentable para el negocio aeronáutico o aerocomercial? Y la respuesta es, pareciera que no. Por más que la oposición se empeñe en decir que el gobierno provincial hizo mal las cosas, porque la respuesta no tardó en llegar desde el gobierno municipal de Pablo Brazo, desde la Secretaría de Turismo, lo primero que dijeron fue, bueno, o sea, esto salió mal porque no hubo promoción turística. Pero la pregunta es, si hubiese promoción turística, la gente, vos llenás un vuelo o 2 o 3 vuelos por semana de turistas que quieren conocer Río Gallegos, por buena promoción turística que hagas, o verdaderamente no es rentable, sea como sea. La respuesta creo que todos la conocemos, ¿no? O sea, todos sabemos perfectamente. Te dejo una pregunta, un interrogante nomás para el final. ¿Qué va a pasar entonces ahora que Flybondi se va con el precio de los pasajes de aerolíneas argentinas? ¿Qué va a pasar ahora que Flybondi se va con el precio de los pasajes de aerolíneas argentinas? Porque hasta el momento vos buscabas pasajes en aerolíneas argentinas y buscabas pasajes en Flybondi y te encontrabas con precios que eran prácticamente similares. Ahora, cuando no hay competencia, seguramente eso cambia, ¿no? Por el tema de la ley de oferta-demanda, calculo yo que no va a ser lo mismo. Esperemos que se mantengan los valores, pero esa es otra gran pregunta y una incertidumbre grande para la gente que suele viajar a Buenos Aires. De todas maneras, hacía memoria, te debe acordar vos, Leandro, también, y la audiencia, acá operó hasta entrado al gobierno de Macri, operó la TAM. Cierto, es verdad. Y tenía una buena, no sé qué ha pasado, seguramente debe ir de la mano del poder adquisitivo de las personas, lógicamente, ¿no? Esto es el hecho de volar, de poder viajar aéreamente, pero operaba la TAM. Pero se fue en el 2015 cuando entró el macrismo. Y yo recuerdo de aviones llenos. De aviones llenos, sí. De la TAM. Por eso recién miraba a Jera acá como diciendo, pero ¿qué onda? Yo tengo idea de que los aviones de Flybondi venían llenos. Bueno, puede ser que... Un dato que me apuntaba Jere, que vino de Tucumán hace un par de meses. Para 3 personas, averiguando precios de Flybondi. ¿Podés hablar, Jere? No digo porque andás medio mal en la garganta, ¿podés? ¿Te recuperaste bien? Sí. Ok, acércate al micrófono que te lo habilita Brian. Está bueno porque, es la experiencia de alguien que se tomó un avión hace poquito. Vos nos contabas fuera del aire de la diferencia de costos. Mucha diferencia. Por persona desde Tucumán te salía en una empresa que no era Flybondi, $1.000.000 más o menos. Y Flybondi desde Tucumán hasta acá gastabas alrededor de 90.000 pesos, 100.000 pesos. Miento, desde Buenos Aires hasta aquí. Valía entre 80 y 90.000 pesos. Y desde Buenos Aires hasta aquí en otra compañía valía más o menos 600, 700. Claro, o sea, era mucha la diferencia. Claro, ustedes pagaron, siendo 3 personas, pagaron $500.000 por Flybondi y lo mismo por aerolíneas les salía 3 millones. Sí, y otro dato que me acabo de dar cuenta, también estaba la opción desde Tucumán, o sea que no solo operaba Flybondi Río Gallegos, Buenos Aires, sino a otras provincias también.
directo. Claro. Y ahí en ese caso te salía alrededor de 200, 300 mil pesos, que a comparación de otro pasaje en otro vuelo, en otra línea, te valía 1 millón de pesos aprox. O sea, era una diferencia bastante grande. ¿Y eso fue hace cuánto exactamente? Febrero. Claro, Febrero, 2 meses. marzo. Sí, sí. 2 meses y moneditas. Sí, sí. Bien, también nos apunta algo Juli Quirós. Como ya salió a la calle, lo tenemos en audio, ¿cierto? Lo escuchamos. Chicos, yo cuando viajé en Flybondi para aportar desde la experiencia, tanto a la ida como a la vuelta, los aviones no estaban ni al 50% de ocupación. Y de hecho me pregunté, viste, en aerolíneas argentinas, y los vuelos siempre vienen bastante más llenos. Creo que hay alguna cuestión de la reputación que ya se ganó la empresa que hace que la gente directamente elija una opción quizá un poco más cara, pero que es garantizada, digamos, tanto la salida como la llegada del vuelo. Bien, está bueno compartir estos testimonios porque es la experiencia en primera persona reciente, ¿no? Che, comparto lo que dice Juli. Y yo escuché, por eso te decía recién, parece mentira lo que te estoy diciendo, pero es verdad, escuchá, que gente que ha viajado en Flybondi decían que acomodaban la gente. ¿Viste que cuando vos sacás un pasaje para no pagar más, te sale el pasaje en aleatorio y te da un asiento en cualquier lado? Sí. Bueno, la decisión, digamos, cuando en el aleatorio te tira, no sé, a 132D a vos y a vos te tira a 128 y a vos a 126, esa forma de distribución tiene que ver con el balanceo del avión, ¿no? Se hace un cálculo previo, eso lo realiza el segundo, el piloto, que hace todos los cálculos de cuánto lleva de carga, cuánto lleva de pasajero, cuánto lleva de combustible ese avión. Y de acuerdo a ese hacen como acomodar. Se acomoda, sí, exactamente. Sí. Por eso digo, a ver, pero ¿qué pasa? Como los aviones iban vacíos, este dato que es tal cual como decís vos, pero como el avión iba prácticamente vacío, las azafatas antes de iniciar el despegue, sabiendo que la gente, digamos, si a vos te dan el 32 y apretás el respaldo, te tirás para atrás, no tenés espacio para moverte, digamos, claro, en el último asiento. Entonces la gente que hace el asiento vacío, despega, ni bien están en el aire, supera los 10.000 pies, se cambian de asiento y se van a otro asiento. Entonces la azafata dice: señores pasajeros, le pedimos por favor que una vez que aterricemos vuelvan a sus lugares, porque el avión está estratégicamente distribuido los asientos por un tema de balanceo. A ese nivel hablamos de la ocupación de los asientos de Flybondi, digo, ¿no? De que tuvieran que distribuir la gente de esa manera y advertirles que por favor vuelvan a sus asientos cuando iban a aterrizar por un tema de balanceo. Está buenísimo todo este detalle de las experiencias que están contando. Lo que dice la empresa entonces es fin de temporada, ¿no? Raro. Esa es la palabra que usó. Sí, fin de temporada. La temporada. Sí. ¿No? Habrá que ver cuándo, preguntemos a Netflix cuándo viene la segunda temporada de Flybondi, ¿no? A gallegos. Cuya programación estacional finaliza el 16 de mayo. Eso fue lo que dijeron. Ahora en un par de días. En conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, la compañía se encuentra evaluando los resultados de esta temporada inicial y proyectando nuevas oportunidades para su continuidad en próximas etapas. Bien, veremos si hay segunda temporada de Flybondi. Por lo pronto estamos esperando la segunda temporada del Eternauta, pero se va a hacer esperar un par de anitos. Veremos Flybondi si tarda un par de anitos o un poco menos. Antes de que nos quede viejo, nos apunta Andrés, mensaje de oyente. Kun, Agüero y Carlitos Tevez son 2 desclasados serviles al macrismo y a lo más rancio de la derecha. Así, directamente, opinión de Andrés, que nos la comparte. Nos llega en este caso a través del 51 60 51, pero por supuesto que son bienvenidos los mensajes de oyentes que van llegando de distintos modos. La línea oficial es una, claro está, 2966 51 60 51. Hablando de transporte, nos apunta Leo, también se fue vía TAC, en este caso hablando de micros, ¿no? Ya se había ido Donoto, nunca volvió después de la cuarentena, y ambas de vía Bariloche. Claro, en este caso, transporte terrestre que ya no opera en Santa Cruz. Y bueno, para agregar a eso, de transporte terrestre, la mala calidad que está prestando, esto hay que decirlo, Andesmar. El colectivo Andesmar es un desastre. No sé si ¿Tuviste experiencia personal o te han contado? Me han contado cercanos, muy malos las unidades, cambian las unidades en Rawson, muchas veces las que vienen del norte, de Córdoba,
pero ni el peor enemigo te da esos colectivos. Colectivos que están para atrás, literalmente. Muy malo el servicio de Andesmar. Con el agregado también, que antes había, por ejemplo, vos querías ir a Mendoza por colectivo, por Andesmar, claramente ibas haciendo todo el corredor. Ahora salía, y tenés que bancarte como 4 o 5 horas en Comodoro Rivadavia para esperar a otra unidad que vas hacia a Mendoza. Mamita. Nos tratan como las empresas de medios de transporte aéreo y terrestres, nos tratan como ciudadanos de segunda a los ríos galleguenses, la verdad. Acá hay otro mensaje de oyente que cuenta su experiencia al Sí. 51 60 51. No nos apuntó su nombre, pero leemos su mensaje. Hola chicos, nosotros viajamos en febrero, volvimos en marzo. La verdad que de ida fue completo el avión. Está hablando de Flybondi, ¿no? Sí. Y nosotros siempre viajábamos en aerolíneas y al principio nos dio un poco de miedo por todos los comentarios que había, pero nosotros viajamos re bien. Claro, evidentemente es irregular eso, ¿no? Como que algunos aviones llenos, otros aviones semi vacíos, Claro. otros aviones completos por la mitad, digamos, hay todo tipo de testimonios, evidentemente. Así es. Lo concreto, está bueno compartir esto, las experiencias. Lo concreto es que lo que la empresa anunció en un acuerdo con la provincia es el fin de su primera temporada y van a evaluar. Daniel es el nombre de la persona que nos dejó el mensaje recién. Buen día, Daniel, gracias por el mensaje. Son ahora las 10:42. Esto es Arriba al Día hasta el mediodía y poquito más. Y seguimos con muchas cosas, acompañándolos y compartiendo también buena información y la mejor en tal caso de la que disponemos. Te piso el tema con temperatura, vías de comunicación y que siga el tema derecho nomás, ¿vale? 6 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, sensación térmica 4 grados, cielo parcialmente nublado, la máxima para este lunes 11 grados, la mínima de 6. Habilitamos las vías de comunicación 1551 6051, 1551 6051 hasta las 12, esto es Arriba el Día. Cambio de dirección, otra oportunidad.
¿Quién pudiera crear esa base de bajo, no? Inconfundible, funky, de el gran Charly García. Y ahí el zorrito, ¿no? En el bajo, casi siempre, no decimos siempre porque en algún tramo ha tocado con alguna otra formación, pero el zorrito ha sido uno de los Salieris de Charly, ¿no? Así sería. Son las 10:47, esto es Arriba el Día, y nos apuntan también al 51 60 51. También levantó sus operaciones vía Bariloche aquí en la provincia, hablando de transporte. Buen día, nos dice David. Bueno, gracias a los oyentes que se comunican, empezamos hablando de aviones, terminamos hablando de bondis, de colectivos. De larga distancia. De larga distancia en este caso. Bueno, ¿saben ustedes que, bueno, tenemos un nuevo papa, el señor León, número 14, de origen estadounidense, pero con nacionalidad peruana, porque vivió muchos años allí en el Perú, ya ha dado su primer misa, ya ha dicho sus primeras palabras que han sido contundentes, y hay gente de Santa Cruz que lo conoce. Hay gente de Santa Cruz que ha estado vinculado a él. Y es muy interesante escuchar lo que salió aquí en esta radio el último viernes. Acá, la programación de Nuevo Día es muy amplia. El viernes a la tarde, en Fuera de Contexto, que se emite de 15 a 17, hablaron con el obispo auxiliar. Vieron que acá tenemos el obispo y el obispo auxiliar. El obispo auxiliar es Fabián Balsa y contó aquí en esta casa, en esta radio, de dónde conoce al nuevo papa y bueno, qué impresión tiene de él. Lo compartimos. Nosotros los obispos, cuando recién nos ordenan, nos piden hacer un curso en Roma. Yo lo hice con Monseñor Robert Prevost, el actual Papa León XIV, en Roma. Es una persona muy, muy simple, muy sencilla, como nos hemos enterado también a través de distintos medios, más allá de que haya nacido en Chicago, en Estados Unidos, y ser agustino, ser de una orden religiosa. Los cargos que él ha ocupado, ha recorrido todo el mundo, se ha sabido que está muy preparado, que sabe muchos idiomas, pero sobre todo esta nota, y a esto voy, él estuvo mucho tiempo en el norte de Perú, en Chiclayo, donde primero fue obispo, después fue arzobispo de ese lugar, después, bueno, conociéndolo el querido Papa Francisco, le encarga acompañar a los sacerdotes, acompañar a los obispos de todo el mundo. Así que yo te aseguro que por lo que dijo en su primer discurso, en la homilía de su primer misa, es muy cercano a la idea del Papa Francisco, de cómo hay que conducir a la Iglesia y cuáles son como los ejes de trabajo, ¿no? ¿Viste? Bueno, a quien escuchamos entonces es a Fabián Balsa, obispo auxiliar de aquí de la diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Conoció al actual papa, tomaron allí un curso cuando él se ordenó, etcétera, y vieron la frase, al menos con la que me quedo yo, me dio la impresión de un hombre muy sencillo, como de una persona de mucha humildad. Pasó la papamanía, muchachos, o ustedes siguen atentos a lo que dice el nuevo papa, Mr. León. Bueno, perdón, con todo respeto. Otra vez con el... Ponelo de nuevo, Brian, es muy gracioso. ¿De dónde sacaste esa? ¡Ay, papá! Sí, ves, es un verdulero, insisto. Estamos acá confundiendo los tantos. Igual es muy gracioso, está muy bien. ¡Ay, papá! Dice. ¿Qué tal? ¿Le sigue llamando la atención o ya medio que pasó la papamanía? Para ustedes, digo. Es como que pasó un poco la papamanía. ¿Rodri? No sé, yo lo siento así. Claro, viste, estoy hablando de eso, no estamos acá informando en este momento, sino si esto, estoy atento a lo que dice, más o menos cuál es su línea. Yo creo que lo que ahora llama la atención de Prevost o de León XIV es por ahí su pasado, digamos, que lo que la gente empieza a analizar un poquito es cómo piensa, cómo siente el Papa. Porque además no es ni más ni menos que oriundo de los Estados Unidos. Claro. Más allá de que algunos se empeñan en decir que es peruano por el orgullo que representa para Latinoamérica, el hecho de que haya sido arzobispo en Perú.
Y entonces se empieza a conocer por ahí detalles del pasado y a mí me sigue interesando, digamos, saber que en algún momento Prevost llega con, supuestamente, dicen ahora se conoce, si bien no hay datos oficiales, con más de 100 votos a favor. Después también el hecho de saber que ha sido muy crítico con Donald Trump y con Sí. Vance, con el vicepresidente de Estados Unidos. Sí, la cuestión migratoria ahí, ¿no? El hecho de que haya un papa estadounidense también es llamativo porque es muy poca la porción del país que son católicos de la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Que son creyentes de la Iglesia Católica, en su mayoría son protestantes o de otras religiones, pero digamos, hay ciertas cosas que me llaman poderosamente la atención de él, pero principalmente su postura crítica con las políticas de Donald Trump, que me parece que no es casual que en este momento haya un papa norteamericano cuando Donald Trump está en la presidencia de Estados Unidos impulsando y dándole permanentemente a los inmigrantes como el problema principal de toda la humanidad, que le vienen a sacar el trabajo a la gente, generando xenofobia y demás y demás. Bueno, como que me parece un poco que no es azaroso la elección de León XIV o de Robert Prevost en el papado, digamos. De acuerdo, de acuerdo a lo que fue la previa de la elección, ¿no? El cónclave, y a la figura de Trump, ¿no? Como todos sabrán, Trump tiene una ascendencia irlandesa, creo que es, ¿no? Se había apuntado, o de acuerdo a la gente de Trump, o el mismo Trump, tenía como candidatos y habían puesto su mira en otro cardenal de la iglesia irlandesa y que está en el Vaticano, pero que es de una línea totalmente diametralmente opuesta Claro. a Prevost. Es muy conservadorista, Claro, son conservadores y hasta prácticamente es la antítesis de lo que ha venido siendo el proceso de Francisco y hasta el anterior, mira. Claro, hasta ahora está la clave de la continuidad, ¿cierto? Y si voy a fíjense, estos son los diarios de hoy, Página 12 y La Nación tienen las palabras del Papa en su portada, destacados en el caso de La Nación, incluso es su fotografía de tapa. Y el título es textual: Nunca más la guerra. Esto de la corresponsal de La Nación en Roma. En un clima de fiesta, el Papa hizo ayer su primera aparición dominical para la oración mariana de Regina Coeli, allí en el balcón de la Basílica de San Pedro, donde se lanzó un enérgico llamado a la paz, en línea con su antecesor. Nunca más la guerra es la frase que también la destaca el diario Página 12. Bueno, esto está bueno comentarlo. Ahí me apuntan que enseguida vamos a tener una comunicación telefónica. Pasamos a la agenda local. Pero entonces, el obispo auxiliar, Fabián Balsa, conoció al actual Papa hace unos años atrás y dijo: es un tipo sencillo, es un tipo humilde. Bueno, está bueno tener ese testimonio, salió aquí en esta radio. Interesante la nota, tremendo. ¿Quién iba a decir, no, además? Que de acá en Santa Cruz, un obispo auxiliar. Ya lo verdaderamente conocía. Ya lo conocía. Un dato, te digo que es un notón ese, es para guardarlo ese notón. De hecho, apenas asumió o se conoció la figura del nuevo Papa, León XIII estuvo en la Argentina, visitó congregaciones antes, ¿no?, de ser designado, en la ciudad de La Plata. Ha estado también en la provincia de Salta. Sí, estuvo en la iglesia de San Agustín, me Sí, parece, sí, también. O sea, sí. ha estado en la Argentina. Ha sí, estado en la cierto. Argentina, sí, Sí, así que, bueno, vamos a ver. De hecho, hay mucha esperanza con algo que no pudo concretar Francisco. ¿La visita a la Argentina? Claro, teniendo vínculo con Latinoamérica, bueno, ahí veremos qué sucede. Recién arranca el hombre y por supuesto que los ojos del mundo, podríamos decir al menos de Occidente, están puestos allí. Son las 10 de la mañana, 56 minutos. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Introducimos esta charla telefónica, esta entrevista, con un posteo de Facebook del autor, o mejor dicho, el autor es a quien vamos a entrevistar. Lo escribió el sábado por la mañana,
ayer, viernes 9 de mayo, en Puerto San Julián, llevamos adelante la segunda reunión de la Mesa de Acción Política de la Unión Cívica Radical para la zona centro de la provincia. Los radicales seguimos escuchándonos y debatiendo, buscando el fortalecimiento del partido y que los afiliados sean parte de las decisiones que debemos tomar. Valoro el aporte individual de cada afiliado en una construcción colectiva donde todos los radicales nos podamos sentir parte de los desafíos que tenemos por delante. Esto lo escribió el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, el ex diputado, ex concejal Daniel Roquel, quien está en línea de teléfono. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Acá Leandro Dolan en Nuevo Día. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia del Nuevo Día. Estamos también con Héctor Nica Mancilla y con Rodri Arredondo. Bueno, Daniel, es un Saludos año... para Héctor y para Rodrigo. Y enseguida abrimos el micrófono a ellos también. Para abrir la charla, el radicalismo viene de dividirse en la elección anterior. Y el gran desafío es ver, bueno, cómo resolver la elección que viene. Introducida sencillamente con el posteo de tus redes... pero en ese camino, ¿cómo lo ves? De la ruptura anterior a un posible acuerdo, a que haya consenso. ¿Qué sensaciones te dejó lo que pasó en San Julián? Bueno, mira, la verdad que es una tarea que no es sencilla, ¿no? Porque nuestro partido, sobre todo las bases, ¿no? Ha sido siempre muy horizontales y con la conducción de Eduardo Costa el partido se convirtió en algo mucho más verticalista, donde... Bueno, había una figura importante que conducía y al resto que acataban, tratando de conseguir un objetivo que era llegar a la gobernación. Pero se empezó quizás un poco a perder esta participación de los afiliados porque sentían que poco prevalecía su opinión a la hora de la toma de decisiones y creo, por lo menos en mi criterio, tenemos que volver a eso, ¿no? Porque todos nos podemos equivocar, yo no creo que nadie lo haga con maldad dentro del partido, pero hemos llegado a una situación, como bien vos decías, de ruptura por no encontrar punto en común y no ver qué era lo mejor como fuerza política, ¿no? Y eso nos llevó a donde hoy muchos siguen teniendo la mirada de que creen que actuaron de buena forma y tenían la razón, porque te dicen, bueno, pero hicimos eso y logramos ganar 4 intendencias. Otros te dicen, bueno, hicieron eso, pero son parte de un gobierno que hoy no logra las transformaciones que se les prometía a la gente. Entonces, bueno, cada uno si se va a quedar con su verdad y tendrá la verdad media, pero la cosa es que no vamos a volver a encontrar puntos que vuelvan a unir al partido. Entonces creo que todos tenemos que ceder algo y en esto donde el gobierno nacional deroga las PASO, bueno, nos plantea a nosotros, bueno, hacer un frente electoral ya pasa a ser mucho más complejo, porque antes, bueno, hay 4 fuerzas políticas, 4 espacios, participamos en el frente, el que gana encabezará, el otro acompañará si saca un determinado porcentaje en el segundo lugar. Bueno, hoy nosotros tenemos las reglas claras de cómo vamos a elegir los candidatos internamente en el partido. ¿Y cómo va a ser? Si se constituye un frente y a través de una interna, como lo establece nuestra Carta Orgánica. El tema es que los tiempos que establece la justicia electoral son muy cortos desde la definición de los candidatos propios de los partidos y los armados de los frentes. Claro. Entonces, yo cuando voy a decir, voy a armar un frente, pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo digo, vamos a armar un frente. Bueno, ¿cuál es la primera condición? El radicalismo va a encabezar ese frente, porque hoy se eligen 3 diputados, y me parece que en esta situación es difícil que alguna fuerza política logre ganar con la diferencia para meter 2 legisladores. Entonces, ser segundo en un frente, la verdad que no te garantiza que el diputado de tu espacio pueda acceder a esa banca. Hay 3 bancas en juego. Entonces muchos te dicen, bueno, bárbaro, vamos a una interna radical. También tenemos otra cosa, la paridad de género. Gana la interna radical un hombre. Vos hacés un frente electoral, en el otro espacio político también se decide que un hombre sea el que encabece la lista. Claro. Bueno, ya ahí tenemos un problema. Hay alguien que se tiene que bajar, claro, porque no pueden ir 2 hombres seguidos. Entonces tenemos que tener esas cosas claras, digo, de cara al afiliado, antes de la convención, que se llamará después de estas reuniones, para decir, bueno, está esta posibilidad de un frente electoral. ¿Con quién? Porque muchos te dicen, no, bueno, con la Libertad Avanza podemos hacer un frente. Otros te dicen, no, la Libertad Avanza no, el frente solo por Santa Cruz, con los partidos. Otros te dicen, no, mira, tenemos que ir a una interna partidaria, determinar los candidatos, que cada sector del radicalismo lleve su candidato y el que gana jugar solo. Bueno, hay varias posturas. Lo que sí me parece que no le podemos decir, no, bueno, internas partidarias, y después gana Juan la interna y le decimos, sí, pero Juan ahora tenés que ir segundo porque hicimos un frente. Me parece que esas cosas no puede pasar para que vuelva a romperse como se rompió todo antes, porque el afiliado no sabía lo que estaba pasando, era una reunión de cúpulas donde 4 personas decidían. Cuando se rompió, estalló todo por el aire. Daniel, hago un punto acá. Sí. Hago un punto acá porque estás haciendo una descripción que por supuesto te estamos escuchando con atención, y vos describís un panorama muy complejo. Realmente es muy desafiante. Digo, para todos los partidos, ¿eh? Ustedes ahora están dirimiendo como UCR,
pero para todos los partidos es un gran desafío, sin paso, decir, bueno, ¿qué hacemos? Parece que te voy a cambiar de tema, pero no, digo, el contexto. Cuando se hacen análisis como están haciendo ustedes con los afiliados de la UCR, quiero decir, desde los distintos liderazgos hasta los afiliados, en este caso de Zona Centro, del pueblo de San Julián y alrededores, bueno, hay que analizar el contexto. Y claro, vos, por un lado dijiste, por Santa Cruz, que el líder es el gobernador Vidal, por otro lado hay gente que dice, no, vamos con la Libertad Avanza, es decir, acá la cara visible es Jairo, por supuesto que es el presidente Milei, y claro, ahí hay de todo, me imagino. Me interesa preguntarte tu mirada. Si lo más sintético posible, si vos tenés que mirar cómo está Gallegos, cómo está la provincia, cómo está el país, ¿cómo lo ves vos? Mira, la provincia la veo como que el gobierno provincial no arranca en determinadas promesas que había hecho la campaña. Digo, no es sencillo, no es que llegás y arrancás y en 2 meses diste vuelta, pero lo veo como hay cosas que sí se podrían haber iniciado por los procesos de cambio, que hoy estamos empantanados en un lugar donde veo que la gente cada vez está peor. Cuando uno ve el contexto nacional de estas elecciones que se vienen desarrollando, uno ve que el gobierno, que parece decir, por lo menos en los medios, de que son Gardel con guitarra eléctrica, cuando va a las elecciones la gente no parece estar contenta. Y la Libertad Avanza, más allá de que festeja algunos resultados, en esos resultados que festeja, ha hecho acuerdos con otras fuerzas políticas que son mayoritarias en esas provincias, porque en realidad cuando salen a festejar que han ganado en Salta, ganaron en Salta Capital. Los otros senadores que estaban dispuestos ganaron uno solo, claro, de todos los que había para elegir. Entonces la verdad que bueno, la cuentan, tienen un poderío de medios, instalan eso, que han ganado, y encima con la trampita de que Salta se llama igual que la provincia, y ellos parece que ganaron en todo Salta y han ganado solo en la capital, donde metieron un senador, después perdieron en todas las localidades. ¿Y cómo después, ves Gallegos? Cuando se habla de lo de, sí, ¿cómo ves Gallegos? Y Gallegos lo veo muy complejo. A ver, nosotros acá hemos tenido una mirada que acá hay, a ver, muchos de los dirigentes que hoy hablan de poder ser candidato y que tienen intenciones, y bienvenido sea, son de Río Gallegos, y hay algunos que tienen una mirada crítica con el gobierno, donde ven que el gobierno no está cumpliendo con lo que prometió, pero también me parece que por lo menos yo, despojado de todos intereses individuales y personales, si no aceptamos que tenemos que buscar cómo fortalecer el partido, encontrando puntos en común, no quedándome con el dueño de la verdad, de que la última palabra, difícilmente podemos llegar a acuerdos. Entonces, yo lo menos que espero, y se lo planteaba el otro día, es que no pase lo de la otra vez, que a 5 días antes de las elecciones explote todo por el aire. Seamos sinceros y digámosle la verdad a la gente. ¿Cuáles son las intenciones? Que hay algunos hoy que son interlocutores con el gobierno y han ido a hablar de cuáles son las posibilidades de esos frentes electorales, qué es lo que está dispuesto, ellos que se sienten parte de un gobierno provincial, qué es lo que está dispuesto en ese frente electoral, ser a darle al radicalismo, y bueno, que sean los afiliados, y después los convencionales serán representación de las distintas localidades, los que sepan a ciencia cierta, bueno, a ver, el radicalismo puede integrar ese frente, que en el segundo lugar, porque cuando te decía, se eligen 3 diputados, la verdad que la posibilidad de que alguna fuerza política meta 2 diputados en Santa Cruz, yo lo veo muy difícil, de que pueda prevalecer con tanta diferencia sobre los otros. Entonces, aceptar ser segundo en algún acuerdo electoral, en un frente, es casi resignar la posibilidad de que el radicalismo pueda mantener la banca que hoy tiene en la Cámara de Diputados. Entonces, eso se lo tenemos que decir a los afiliados. O les vamos a mentir y decir, no, muchachos, hagamos jugar una interna, mátense todos, se moviliza el partido, todo, y después se hace un frente electoral, el radicalismo segundo. Y si el candidato del SER es un hombre, que haya ganado una mujer la interna, porque si gana un hombre, se tiene que bajar. Es traicionar a los afiliados. Entonces me parece que en eso tenemos que irle de frente, mostrarle bien el panorama a todos los afiliados, en una convención que saque un documento de cuáles van a ser las condiciones que va a implantar el partido, si creemos que el partido está en condiciones de decir que tiene que encabezar una lista, porque hay muchos afiliados que dicen eso, y bueno, si no están dadas esas condiciones, y tendremos que ir a una interna radical, y hoy los intendentes que son parte del partido, que quieren participar, bueno, por ahí ellos pueden llevar un candidato propio en esa interna radical, y habrá otros candidatos que en su campaña dentro del partido podrán ser más críticos al gobierno, y otros podrán tener una mirada más cercana al gobierno provincial, y que sean los afiliados que lo elijan, pero después con el compromiso de todos apoyar ese candidato. Roquel, también es una realidad que las... Sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Arredondo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Rodrigo? Disculpe que lo interrumpo, pero es para hacer una pregunta que no quería dejar de consultarle. No, aparte si no me interrumpís puedo estar hablando yo hasta las 12, así que una vez que arranco no paro. Bueno, tiene que ver la pregunta con lo que pasó el fin de semana en Capital Federal. Sabe que había en la zona del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires,
unos manifestantes radicales que eran del sector de Evolución de la candidata Lula Levy, que terminaron detenidos por la Brigada Antiterrorista de la Federal por estar con una camioneta con altavoces que reproducían toses a modo de protesta contra las políticas de Milei cerca de un acto de La Libertad Avanza. ¿Qué opinión le merece esta actitud de utilizar la fuerza de semejante manera? Mira, la verdad que yo soy muy crítico, ¿no? La verdad que creo que tenemos que dejarnos. Una cosa es cuando alguien a través de un piquete te corta la circulación en una calle, no deja que pase una ambulancia, no deja pasar que el trabajador que llega tarde a su trabajo y va a perder el día porque los colectivos se tienen que desviar. De eso estoy totalmente en contra. Creo que la gran mayoría de la gente está en contra de ese tipo de. Pero la verdad que cuando alguien se expresa de manera democrática en este país donde vivimos un oscuro proceso de dictadura, es repudiable, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno tiene que aceptar más las críticas, si no volvemos a lo que ha llevado a esta diferencia, pero ha entendido de que eso a ellos le resulta, que es un negocio, seguir profundizando esa grieta, y la verdad que creo yo que tenemos que repudiarlos, manifestarlos, y el gobierno tiene que hacer esa lectura. Me parece que profundizar la grieta le puede servir hasta por ahí para una elección y poder ganarla polarizando la elección con el kirchnerismo, pero a la larga al país no lo favorece. Entonces me parece que todos tenemos... ¿Cómo lo califica usted esto? Porque digo, o sea, mandar a la brigada antiterrorista para interrumpir una manifestación que está hecha encima absolutamente legalmente cerca de un acto de La Libertad Avanza, Sí, ¿cómo lo define usted? la verdad ¿Es que un no acto de estaba persecución? bien al tanto de Sí, la noticia que me estás dando. sí. Quizás han visto cómo hemos destruido el partido y por eso nos mandaron. Dijeron, si tienen esta capacidad de destrucción algunos radicales, bueno, mandémosle la brigada antiterrorista. Pero no, la verdad que desconocía cómo fue el modo operandi, bien qué fue lo que pasó, pero como te digo, la verdad que no me parece. Si hay alguien que está haciendo disturbio, le corresponde, no sé, a la fuerza de la ciudad, ir, ver qué es lo que está pasando y resolverlo. Me parece mandar una brigada antiterrorista porque hay unas personas manifestando y siendo crítica del gobierno, me parece un bochorno, un papelón, ¿no? Claro. Daniel, cerramos la charla con esto, pero por supuesto que esto va por capítulos, ¿no? El año va a ser largo, ustedes hicieron la UCR, quiero decir, el segundo encuentro, ahora en Zona Centro, en San Julián, vienen a hacer un encuentro hace algunas semanas aquí en Gallegos. La pregunta es, ¿cuál es la próxima instancia? Si ya tiene fecha, si tiene lugar y si tiene agenda. Es decir, bueno, hay cosas que ya tienen que empezar a ponerle fecha, a resolver. ¿Hay cosas que se tienen que decidir o las cosas se postergan un poco más? ¿Cuál es ese cronograma? No, el cronograma viene acelerado porque los tiempos son cortos. Vos decías, el año es largo, pero lo que ha mandado la justicia electoral, la verdad que los plazos nos apremian. ¿Y cuáles son? Recordanos. El próximo viernes a las 19 horas tenemos la última reunión de Zona Norte en Caleta Olivia. Y después de ahí yo calculo que saldrá un documento de todas estas reuniones que se le enviará a la convención y ya con la convocatoria de fecha para que se reúna la convención del partido y que tome, yo creo que antes de fines de mayo tenemos que tener resuelto el mandato que dé la convención para hacer la convocatoria de las elecciones internas de nuestro partido, porque nosotros en agosto tenemos que tener el candidato y creo que es ahora no recuerdo bien, creo que el 17 de agosto es la presentación de los frentes ante la justicia electoral. O sea, claro, los tiempos realmente, si vos tenés que un proceso interno en nuestra Carta Orgánica establece que tenés que hacer la convocatoria con tantos días antes, más allá de que en la última convención le dieron mandato al Comité Provincia a través de la Junta Electoral del partido a corregir los plazos que establece nuestra Carta Orgánica, dado la inmediatez a las elecciones. Pero bueno, me parece que también pensar en una campaña, darle la posibilidad a los candidatos que recorran la provincia, que es larga en extensión, que puedan visitar las localidades, charlar con los afiliados, en una época de invierno donde también se hace difícil viajar. Bueno, me parece que tenemos que resolver esto en mayo, que ya esté la convención, darle tiempo a los candidatos para hacer esa convocatoria de elección y que ellos puedan hacer la campaña y después seguir avanzando con los plazos que establece la justicia electoral, ¿no? Pero va a ser todo muy rápido. Todo muy rápido. Ahora sí, la última, Daniel, y te agradecemos tu tiempo. ¿Te preocupa lo que está pasando en la Cámara de Diputados con el vicegobernador Leguizamón? Digo, lo conocés porque fueron colegas concejales, es de origen radical, y la semana pasada hay comunicaciones muy contrapuestas del bloque del oficialismo por un lado, es decir, del que responde al propio gobernador Vidal, y otra cosa bastante diferente es la que dice el vicegobernador. Habiendo sido incluso vos diputado hasta hace poco tiempo en la Cámara de Diputados, ¿te preocupa, te genera inquietud? ¿Qué te genera lo que está saliendo a la luz de la Cámara de Diputados? Sí, la verdad que muchísima preocupación, ¿no? Y esto lo digo como ciudadano, ¿no? Porque
que soy muy respetuoso de las instituciones cuando uno ve este cortocircuito entre propios, ¿no? Porque si vos me decís, a ver, hay una discusión entre un sector y otro, bueno, es normal, son los avatares de la política. Me parece que esto que sucedió, por lo menos a mí, no estoy adentro de ese espacio, sí, como vos decías, lo conozco a Fabián Leguizamón, conozco algunos de los diputados que están del otro lado, pero la verdad que no soy parte, no estoy en el run de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se rompió ahí, pero me parece que el ejemplo de institucionalidad lo tenemos que dar para afuera y me parece que los legisladores deberían, sobre todo en su bloque, ¿no? Y es el mismo espacio, porque es el espacio del gobernador, de tratar de hablar puertas para adentro y resolver esos problemas para seguir avanzando. Hay tantas cosas importantes que tiene que debatir la legislatura. Hoy tenemos la derogación de la ley de lemas, pero no tenemos un sistema electoral claro. Falleció el presidente de la Comisión de Fomentos y hay un vacío legal. Me parece que tenemos que hablar de un sistema electoral que es importante. Vamos a tener elecciones un poco y no sabemos con qué reglas vamos a unir. Hablamos de una nueva ley de coparticipación donde hoy hay muchos intendentes que están complicados por los recursos que reciben y después uno lee en el diario que los intendentes, los municipios hicieron un convenio y se están haciendo cargo del mantenimiento de los establecimientos educativos, cuando es algo que le corresponde. Bueno, si le vamos a trasladar esa responsabilidad a los municipios, bueno, modifiquemos una ley de coparticipación y démosle los recursos, porque el 89% de lo que ingresa se lo queda a la provincia y después le traslado, que arregle los colegios a la municipalidad, y hay algunos municipios que no pueden pagar ni el salario de sus empleados. Hay municipios que están pagando 300.000 pesos de sueldo a sus empleados. Daniel, lo que vos estás diciendo, a ver si te interpreto bien, es, a ver, en la Cámara están pasando controversias, pero no hay una agenda definida de trabajo. Es decir, hay cosas que no se están votando y que son necesarias. Y me parece que hay discusiones que son urgentes para resolverle los problemas a los santacruceños y que estamos en una pelea interna estéril que la verdad que a los ciudadanos no le va a cambiar la vida y lo tendrán que resolver ellos como espacio político, puertas adentro. Y me parece que de cara a lo que le prometieron a la sociedad, bueno, tenemos una agenda importantísima para desarrollar. Una nueva ley electoral, una nueva ley de coparticipación, una reforma judicial. La verdad que creo que hay que hacer una reforma judicial para que no pase lo que pasó en Santa Cruz, con un poder judicial totalmente independiente del poder político. Entonces me parece que hay que dar esas discusiones y es lo que la sociedad por eso votó un cambio y hoy lo está esperando. Cuando vemos los problemas que tenemos en salud, en la caja de previsión, en educación y no se resuelve nada, y vemos estos comunicados totalmente contradictorios de un sector que es parte del gobierno y otro que también no entendemos nada, estamos Daniel, afuera de todo. Decimos, te interrumpo porque vos dijiste, muchas dudas. Sí. Te interrumpo porque vos dijiste, si no me interrumpen, hablo hasta el mediodía. Y estaba cerrando la nota, pero Nica tiene una pregunta para hacerte y la sumamos. Sí, sencillita, y para cerrar, Dani. No será de San Lorenzo, Nica, no, ojo, No, yo estoy esperando a Boca. ¿Qué sensación te deja lo acontecido este fin de semana en Puerto San Julián? Mira, buenas. A ver, sí se dieron discusiones, no voy a decir que no. Sí hay miradas muy distintas de qué puede ser lo mejor. El tema está en la capacidad de los dirigentes de encontrar los puntos en común de eso, porque yo puedo tener una mirada, otro tener otra mirada y encontrar que en el camino hay algo intermedio donde nos podemos poner de acuerdo. Te decía, si ponemos reglas claras, si le manifestamos a los afiliados cuáles son las posibilidades que tenemos por delante y se va a una convención y se vota, tenemos que acatar, es la democracia partidaria. Si la mayoría resuelve una cosa, debemos acompañar ese mandato, aunque no nos guste. Yo no soy de los que cuando algo no me gusta me rompa, doy un portazo y me voy. Bueno, si lo discutimos, si no pude convencer a los otros de que mi mirada era la mejor, pero no hagamos lo que pasó hace 2 años atrás, donde explotó el partido por el aire, donde nos quedamos haciendo los trámites para poder participar en una elección contra el reloj, y me parece que ese no debe ser el camino. Tiene que primar, me parece, los intereses colectivos por los personales. Si cada uno se va a quedar mirando el ombligo, difícilmente nos pongamos de acuerdo. Entonces confío en la capacidad de muchos dirigentes que tiene nuestro partido, que tengan buenas intenciones y pongan un objetivo común por arriba de los intereses personales. Está bárbaro que todos quieran ser candidatos, yo eso lo celebro. Si no tenemos vocación de poder y querer ser, nunca vamos a transformar nada. Pero cuando esa vocación de querer ser la pongo por sobre un objetivo colectivo, que puede ser el de una fuerza política, como un partido, me parece que estamos mal. Así que ojalá que podamos hacer primar esos intereses partidarios por los personales y que los resultados sean buenos. Estará en la capacidad nuestra. Si salimos de esto bien, será algo a favor, y si no, volveremos a cometer errores del pasado que ojalá no sucedan. Te agradecemos, Daniel, tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes siempre por tenernos en cuenta y un abrazo a toda la audiencia. Daniel Roquel es en la actualidad presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, es ex concejal
ex diputado provincial, y claro, es el hijo de Pirincho Roquel, ¿cierto? Cuando le hiciste la pregunta, Nica, en un momento fueron 2 periodistas deportivos haciéndose algún comentario futbolero, ¿no? Sí. ¿Te tocó laburar con él, no? No, pero haber estado en otra instancia así, de cobertura, sí. Claro, porque Dani Roquel sé que ahora está haciendo un programa en De Radio automovilismo. WOW, Sí. que es la radio de Luciano Solani, que hace streaming y demás. Sí. Están tipo 8 de la tarde, una cosa así. Y también él ha trabajado en Canal 9, antes de ser concejal y diputado. Sí. Él trabajaba en Canal 9, hacía las columnas deportivas y también en LU12, al menos lo que recuerdo, ¿no? Sí. También Pero no después- te tocó laburar con él, porque No. él estudió periodismo deportivo. Claro, y tiene... Cuando yo trabajaba en una FM junto con Beto y Juli, también él trabajaba en otra FM de acá de la ciudad, siguiendo la campaña de Boca. De Boca de De Río Río Gallegos, Gallegos, sí. cuando estaba en el Federal- el Federal B. Bien, vamos a volver a hablar de fútbol, muchachos. Son ahora las 11:17. Para acomodarnos al aire, nos damos un respiro. Estamos al aire hace 1:45 al palo. Ponemos tanda publicitaria para que salgan al aire nuestros anunciantes y volvemos en breve. De veras que hasta el mediodía tenemos muchas cosas para seguir compartiendo con ustedes. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Raider, concesionario oficial Mercedes-Benz. Camiones y buses desde hace 8 años. Toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicate al 297-4202-203. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.mercedes-benz-trucks.com.ar. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur, 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. Ancelotti. Antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur.
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. ...23 pasan de las 11 de la mañana... ...lo adelantamos en los títulos... ...en la apertura de Arriba el Día... ...el estremecedor caso de Santa Cruz... ...con una beba fallecida... ...y una denuncia penal... ...que destapó un modus operandi que abarcaría... ...a 17 médicos... ...que serán investigados... Quien denuncia esto es una familia... ...del Pico Truncado... ...esto sucedió allí... ...en el noreste de Santa Cruz... ...entre Truncado y Caleta... Quien hizo la nota de la redacción de Nuevo Día es Tony Villanueva, que está en línea de teléfono. Tony, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros muy bien, hoy llegamos a adelantar el título y los principales ejes de la nota que vos hiciste el fin de semana, Tony, pero estaría bueno en principio hacer un reporte con lo que a vos te parezca más destacado, porque además nos adelantabas por producción que tenés más información para actualizar lo que está sucediendo allí en Pico Truncado, en el noreste de Santa Cruz. ¿Nos escuchás? Lo perdimos, ¿no? Al pie le digo, Tony, ¿sabes qué? Te perdimos. Ahí te escuchamos, a ver. ¿Me escuchan? Yo lo escucho perfectamente. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, no, les decía que me disculpo de antemano por la tos, pero todavía no se me ha ido, nada más. Ok. Y ahora paso a relatar el caso. Esto fue el sábado 3 de mayo. ¿Qué fue lo que sucedió? Una familia lleva mejor dicho, la abuela lleva a la madre, a su hija de 24 años, de urgencia al hospital de Pico Truncados. Antes de la medianoche, fue el sábado, 3 de mayo, por una hemorragia, con un embarazo de 38 semanas. Cuando llegan, piden que la atiendan urgente, digamos, quienes deberían intervenir es un ginecólogo y un cirujano. No estaban en el lugar cuando deberían haber estado, supuestamente, que eso radica la denuncia, que después me voy a extender. Como no están, la derivan a Caleta Olivia. Hasta que llegan a Caleta Olivia transcurrieron por lo menos 2 horas. Vos lo dijiste bien en el detalle al comienzo, hay una distancia de Pico Truncado a Caleta, sí. Por lo cual el tiempo en el cual se perdió, presumiblemente, en la atención médica, derivó en la muerte de la beba que se llama Zoe, que era el nombre que le habían puesto a la madre. Esto es el caso al comienzo. Sí. Lo que sucede después es que al realizar la denuncia a la familia por la falta de profesionales, el mismo Ministerio de Salud, según nosotros pudimos averiguar, realiza una investigación rápida y encuentran que por lo menos un plantel de 17 profesionales de la salud cumplen, que deberían ser full time, esto es decir, que solamente tienen que estar en la salud pública, no pueden atender en el ámbito dedicación privado. exclusiva, digamos. Exclusiva, dedicación exclusiva, también realizan
también realiza el servicio de salud en otros hospitales, en algunos casos en otra provincia como Córdoba. Claro. Lo cual es sumamente grave, y no solo por el caso en sí, sino por lo que destapó la situación. Claro, eso te iba a Pero decir, hay Tony. una- Ese es el punto, el primer punto que quería comentarte, hacer una pausa ahí. Es decir, se destapa algo que es grueso, porque, a ver, uno decir, ya el número de 17 es un montón. Es decir, son muchos profesionales, en este caso, vinculados a la salud del Hospital de Truncado. Después, que ya estén fuera de la provincia, incluso en Córdoba, es decir, muy lejos, lo hace más singular aún. ¿Qué nos podés contar de cómo se llega a eso? Todo esto es materia de investigación, ¿no? Pero digo, vos como periodista de lo que pudiste averiguar, ¿qué podés desarrollar de ese aspecto? De ese aspecto es que el Ministerio de Salud realizó una investigación y detectó que esta situación vendría desde hace 5 años. Desde hace 5 años, presuntamente, un plantel de médicos trabaja en otros lugares cuando no debería hacerlo. Y este es el punto por el cual la denuncia penal, recién acabamos de hablar con el abogado de la familia, que es el doctor Alberto Luciani, la denuncia penal, que no apunta a una persona en particular, pero sí es por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y homicidio culposo, que recayó en el juzgado de Leonardo Simini. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia tiene que investigar y ver la cadena de responsabilidades penal. Claro. Ahora, el proceso administrativo no lo puedo detallar bien de cómo lo averiguó, pero lo averiguó. O sea, a esto supuestamente llegó el Ministerio de Salud, en que estos médicos trabajan en otros lugares, pero hablando con el abogado Luciani de la familia, señaló que no solo presumen que trabajaban en otras provincias, sino en otras localidades de la provincia de Santa Cruz. Claro. Y en el ámbito privado. Claro, es decir, el punto acá se destapa toda una serie de cuestiones. Lo que la familia dice es, ¿por qué los especialistas médicos que debían atender a mi hija, o sea, me pongo en el lugar de la madre, es decir, figuraban en los papeles para estar allí y no estaban? Entonces, bueno, hacen el traslado por ruta, me imagino con todos los preparativos y lo delicado del tema. Vos hablaste de 2 horas, pero sumamos eso quedará en materia judicial, minuto más, minuto menos. Lo cierto es que tuvieron que trasladarla y ese traslado fue crucial para el desenlace, ¿no? Que es la muerte de la bebé. Acá Nica quiere apuntar algo, Tony. Tony, también en esto vos decís de que este modus operandi ya venía desde hace aproximadamente 5 años, ¿no? Y ahora cabe la pregunta, y también la participación que han tenido antiguos directores del Hospital de Pico Truncado, y no sé si sigue siendo el mismo o lo han cambiado, porque en esto pareciera a las claras haber una cadena de complicidad entre el personal médico y los directivos antiguos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que tiene que determinar la justicia, independientemente de la investigación administrativa que va por otro ámbito, que es la investigación del Ministerio de Salud. Yo estuve chequeando y por memoria, por haber trabajado en la pandemia en cuanto a lo que es COVID y los casos de COVID en toda la provincia, hubo varios cambios de dirección del hospital en Pico Truncado, como en varios lugares, pero en Pico Truncado en particular. Hubo varios cambios de dirección del hospital, del director médico, el director asociado. Habrá que ver qué determina la justicia, pero el dato importante es que el abogado de la familia señaló que no solo coinciden con lo que manifestó el Ministerio de Salud de forma extraoficial, obviamente, sino que también ellos creen que pueden llegar a ser más de 17, ellos presumen que pueden llegar a ser más de 17 profesionales de la salud que están incumpliendo con su labor o no estuvieron en el momento que tendrían que estar, o no están cuando tienen que estar. En una entrevista realizada por la abuela, que es quien destapa toda esta situación, o por lo menos la denuncia inicial por medio de la red social, ella luego da una entrevista a Truncado Informa y ella señala que ella sospecha que los médicos, incluso podría llegar a ser peor, estaban en la localidad pero que no fueron al hospital a asistir, que se comunicaron y que no fueron, según ella investigó. Pero bueno, eso lo dice la familia, habrá que ver que dilucida la justicia. Lo que hay que decir es que la denuncia penal, digamos, va a seguir la vía de que puede tener una resolución de diferente manera, pero que una de las cuales puede ser la inhabilitación a los profesionales
porque generalmente se incluye eso cuando son penas de este tipo para profesionales de la salud. Pero va a haber otra vía, que es la vía civil. Y la vía civil va a recaer no solo contra los médicos, sino contra el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia. Claro. Bien, Tony, venís siguiendo el tema de cerca. Te sumo un elemento más que vos lo ponés en la nota. Cuenta la abuela, textual: me llamaron para presenciar la reanimación de mi nieta, le hicieron RCP, pero Zoe no sobrevivió. Fue un momento eterno, lo hicieron todo, pero no alcanzó. Esto fue ya en Caleta, me imagino, ¿no? ¿O fue antes de salir a la ruta en Truncado? No, entiendo que fue en Caleta Olivia. Entiendo que eso fue en Caleta Olivia. De igual manera, como recién inicia la investigación, igual el abogado decía que espera que se agilicen los tiempos procesales, porque ellos presumen que muchas causas en la justicia de Santa Cruz, sobre todo penales, tardan mucho en llegar a una resolución o llegar a juicio. Entiendo yo que, creo que ya unas veces que salí lo dijimos, que salgan las noticias, que se expongan como noticia en los medios, hace que la justicia actúe un poco más rápido. Sí, la presión social. De hecho, veía que hay un flyer publicado en la nota que es un llamado a movilización de la comunidad pidiendo apoyo a la comunidad de Truncado, que fue el fin de semana. Claro, el sábado fue la marcha, la primera marcha pidiendo justicia por Zoe, y esto recién empieza en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de los medios como en el ámbito judicial, así que veremos cómo se llega a una conclusión. Ahora, va a ser importante ver qué tiene para decir el Ministerio de Salud de manera oficial. Tony, precisamente eso que decís, ¿qué tiene para decir el Ministerio de Salud? Me cabe una duda acá igual. Esto es en Truncado, ¿no? Yo no me quiero imaginar otra localidad petrolera que está cerquita de Truncado como La Cera. Si habrá más casos de estos en distintos nosocomios de menor grado de actuación en la provincia, ¿no? Porque estamos hablando de Pico Truncado, no es Caleta Olivia, que es el segundo, el Pedro Tardío, el segundo en complejidad de la provincia. Y hay, a ver, cada tanto, justo, bueno, nosotros nos conocemos, trabajamos hace muchos años en otro medio y demás. No sé si recordás que hubieron varios casos de denuncias contra el sistema de salud en Santa Cruz hace muchos años. De, por ejemplo, mujeres embarazadas que no podían dar a luz. Te doy un ejemplo en los antiguos, y tenían que ir en ambulancia hasta Truncado. Hasta Truncado, por ejemplo. Exactamente. A ver, bueno, hay que ver cuántas denuncias hay y demás, y si realmente se realizan las denuncias. En la justicia a veces se acude solo a las redes sociales, a veces la gente no acude a realizar las denuncias cuando son, sobre todo el sistema de salud, que ha sido, como es, eje de presentación en la justicia desde que yo empecé a trabajar allá en el 2005. Y creo que, Leandro, igual recordás, hay un montón de denuncias similares, no iguales, por falta de prestaciones médicas o de atención del servicio de salud, ¿no? Claro, sí, en este caso algo que era absolutamente urgente, no llegó la atención correspondiente, la nena falleció, ¿no? Es la supersíntesis de lo que pasó en Truncado. Tony, bueno, vos seguís el tema, así que si a vos te parece, por supuesto que en el diarionuevodía.com.ar, en cuanto haya actualización de la información, vos vas a seguir publicando las notas. Nosotros, cualquier cosa te estaremos molestando. Estamos en contacto, muchachos. Que tengan buen día. Son las 11:35 minutos. Seguimos adelante con Arriba el Día. Wise man allow to burn your finger. Wise man show how to take a bow. Wise man allow to sit and linger. Wise man show how to disallow. Make a bow, bend down low. Mind the gap, cause it's up and down below. Heel that toe, cook the dough. Taking time, watch the flower grow. I see that cola now and allow you to rain. Yeah, ring on. I see that cola now and allow you to rain.
11:36 de la mañana. Bueno, mira, te cuento cómo viene el clima para la semana, para que tengas en cuenta que hoy puede ser el mejor día tranquilamente de la semana, porque te digo que hoy lunes la máxima va a llegar hasta los 10 grados. En este momento la temperatura es de 6 grados y la sensación térmica ronda los 5. Es decir, ha sido una mañana bastante benévola. Increíblemente no venimos de temperaturas más altas por la mañana y ahora desciende un poquitito, pero vuelve a subir más cerca de las 3, 4 de la tarde con una máxima de 10 en esta jornada de lunes que tiene 84% de humedad y donde el cielo se encuentra mayormente nublado. ¿Por qué te decía lo del clima? ¿Por qué te decía lo de la semana? Y bueno, porque por ejemplo, a partir del jueves vamos a tener máximas que van a descender hasta los 8 grados, ¿no? Hoy, y en el caso del viernes, por ejemplo, máximas de 7. Y ya para el fin de semana, las máximas van a ir bajando un poquito más, 6, 5. Por eso te digo, aprovecha este lunes. Es lunes, pero tenemos un clima, afortunadamente, que hace que zafe este inicio del mes de mayo. I see that color now and allow you to read. Doesn't mean you can leave the litter. Doesn't mean you can do it later. Look around, touch the ground. Feel the vibe, please remember. Somos todos Montiel. Bueno, en este caso es otro Montiel. Y no somos todos Montiel. Lo que hizo ayer Montiel es excepcional. Y de eso, ¿tenés ganas de hablar un toque, Nica? Como periodista deportivo y como hincha del Rojo, hagamos un 2x1. De Montiel. ¿Qué pasó para los que no vieron lo que efectivamente sucedió en la cancha de Independiente? Bueno, Montiel destrabó un partido complicado ante un rival complicado, un rival muy duro, muy que apuesta mucho en velocidad y que tiene un lindo sistema de juego, el empleado por Independiente de Rivadavia, valga la redundancia, conocido como la lepra mendocina. Ahora, Independiente contra Independiente. Sí, pero Independiente de Rivadavia. De Mendoza. Sí, le dicen la lepra porque este conjunto nació en cercanías de un leprosario también en la provincia de Mendoza. Por eso es conocido como el mote de la lepra. Jesús Ángel Berti, el técnico de este conjunto, planteó un partido de igual a igual. Siempre es un rival duro. El único equipo, de hecho, que lo ha podido derrotar en los últimos años, en los últimos 2 años, es Boca. Pero perdió, le ganó River, le ganó a Independiente en 2 oportunidades. Y era un rival de fuste, más allá que todas las series de emparejamientos de estos octavos finales se preveían complicados, lo fueron complicados. Algunas se definieron por penales, otras por un gol de diferencia, 2 en el mejor de los casos, pero de todas maneras Independiente no le encontraba la vuelta al partido ante un duro rival y apareció esa magistral chilena de Montiel, un chico que viene de Argentino Junior, Santiago Montiel, pero que tiene pasado en inferiores, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En River Plate. Mira. Santiago Montiel, por así decirlo, ha ido moldando o mejorando su carácter. Es una persona era muy irascible, o se salía de foco rápido. De hecho, le costó muchas expulsiones en su carrera, o perdió oportunidades de ir al extranjero precisamente por el tema del carácter. Lo ha ido moldeando y en Independiente encontró una buena oportunidad ya desde hace bastante tiempo, y bueno, de a poco se va convirtiendo en uno de los referentes del plantel o jugadores del 11 prácticamente que no se tocan, ¿no? Para quienes no vieron el gol de Montiel, no solo es de chilena, sino también de afuera del área. De afuera del área. Es tremendo hacer un gol de chilena afuera del área. Realmente impresionante. Y cuando Dani Roquel en la nota anterior te habló
de fútbol, vos dijiste estoy esperando a Boca. Te pido que lo mires a Rodri en este momento. Hablen ustedes, muchachos. ¿Cómo es eso? Ahí estamos viendo el gol en streaming, estamos en vivo mirando el gol que está poniendo Jere, el gol de golazo de Montiel. La verdad que un golazo, Sí. un golazo. Tremendo, tremendamente, la verdad, tremendo jugador Montiel, que ya se lo veía encendido, y le agarró fuera del área, tremendo zapatazo. Sí. Nadie se lo imaginaba, el gol de Montiel, que le da el triunfo a Independiente y el pase a Boca, o mejor dicho, el triunfo a Independiente para que juegue El con choque. Boca, que viene de un fin de semana bastante complicado. Por penales pasó. Que pasó por penales, exactamente. Con muchos abucheos. Con muchos abucheos, con así es. Que se vayan todos. Exactamente, Boca contra Lanús, un partido que Ujú. fue muy aburrido en general, o sea, Mirá. fue un partido muy malo, que termina 0-0, y como bien comentamos al principio del partido, pasó algo que nunca se había visto, por lo menos, o al menos yo como hincha de Boca, nunca lo había visto en la Bombonera. Sí, siempre sabemos que en cualquier equipo del Ujú. mundo el plateísta siempre tiende a ser un poquito más Exigente. riguroso, exactamente, pero que digamos, este cántico que hubo entre... A ver, el partido no estaba definido, iba a ir a penales, es decir, lo que uno espera de la hinchada de Boca, que siempre se ha caracterizado por el aguante y por aguantar y darle para adelante, aún en las malas y demás, es que, siendo que el partido no estaba definido, siguieran cantando y bueno, hasta que se definiera el partido. Pero bueno, en este interín de tiempo, entre que termina el segundo tiempo y se van a patear los penales, desde la platea empieza a escucharse un canto que dice que es: oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y todos incluye la dirigencia, ¿no? Y el ídolo Riquelme, que la gente o buena parte le venía perdonando cosas. El Consejo del Fútbol. Sí, el Consejo del Fútbol, la dirigencia y los jugadores. O sea, me parece que digamos, eso queda libre albedrío. Cada uno interpreta lo que quiere, pero sí, el enojo es en general con todos. Y la respuesta fue inmediatamente de la hinchada de la 12, salió de la hinchada de la 12, cantar para alentar al equipo y para tapar a los plateístas. Y empezaron: plateísta botón, plateísta botón. Guerra de Sos un hinchadas. HDP, así empezaron a cantar. Sí. Claro. Y se puso picante la cosa. Y vos imaginate, en medio de todo esto, los jugadores estaban definiendo la lista para ir a patear los penales. O sea, una situación por Muy tensa. demás tensa, una presión enorme. Imagínate vos tener que evidentemente pudo, una presión que pudo Sobrellevar. soportar Claro. Marchesín, el arquero de Boca, que el primer penal lo tapa, y empieza ya con el pie derecho Boca la tanda de penales. Después la historia se sabe, los penales terminan 4-2, muy mal pateados en general por los jugadores de Lanús. Y Boca ya tiene el pase para jugar el próximo fin de semana, no, el otro, porque el fin de semana que viene hay elecciones en Capital Federal, por lo tanto se va a pasar la fecha. Si mal no recuerdo, ahora voy a chequearlo igualmente, bien el tema de la fecha, pero va a recibir Boca a Independiente. Que, Ahí hay un respiro entonces. Digo, ahora después nos apuntás Sí. la fecha, Rodri, pero como sea, hay un respiro luego de un fin de semana tremendamente tenso. Y vos, Nica, como hincha del Rojo, ¿cómo lo ves? Porque ustedes van de visitante. Sí. O sea, se juega en la Bombonera. Se juega en la Bombonera. Y un partido difícil. Vamos a ver si... Perdón, corrijo una cosa, no es que, perdón, discúlpame, Nica, Sí. o sea, no es que no se va a jugar el fin de semana que viene, o sea, no se juega el fin de semana por las elecciones, pero se van a jugar viernes o lunes. O De viernes acuerdo. o lunes. Ah, ok. O sea, porque son las elecciones en Capital. Claro, no se juega el domingo, que es el día que uno esperaría un partido de esta índole. Los partidos que tienen que jugarse en Capital. Claro, porque sí, Ciudad de Buenos Aires. la cancha en la que se juega el partido es por ejemplo, ¿por qué se juega la cancha de Boca y no la Independiente? Y porque Boca quedó mejor ubicado en la serie. Claro. Entonces se juega en Capital. Si se jugara en Independiente no habría ningún problema jugarlo el fin de semana. Claro, por provincia. Las llaves quedaron. Central, que dejó en el camino a Estudiantes de La Plata 2-0 en Rosario. Quedó una de las llaves, Central, que se enfrentará al Deportivo Riestra. Ayer en un partido bastante vibrante, Huracán lo venció 3-2. Lo ganaba bien, Huracán en los últimos momentos se complicó y terminó ganando y accediendo. Central, Huracán será una de las llaves. La otra, como bien dijo Rodrigo, Boca Independiente por este lado. Por el otro lado, si quieren imaginarse, un cuadro. Lado derecho, lo que ya mencioné. Lado izquierdo, Argentino Junior, con algo de polémica,
pero siendo el equipo que más lindo juega al fútbol en este torneo, venció 3-1 a Instituto Central Córdoba. ¿Y la a polémica Instituto dónde Córdoba. La polémica estuvo por unos penales o agarrones o caída de jugadores de Instituto en el área de Argentino que a simple vista eran penales y que no fueron cobrados por el árbitro. Ayudín. Bueno, otro partido, crisis, revolución, otros que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Moretti. Todo culpa tuya. Todo culpa tuya. No, Ni tuya. Francisco lo salvaron, ni Francisco lo pudo salvar. San Lorenzo, el San Lorenzo de los Milagros de los 90, pudo contra un afilado Tigre, lo venció 2-1 también con sufrimiento. Lo digo en broma, culpa tuya, porque el día que salió la denuncia de la coima con las fotos, todavía el tema no estaba en los medios nacionales, sino en un par de medios puntuales, y vos lo comentaste, mirá lo que va a pasar en San Lorenzo, y dicho y hecho, el otro día estaba en la tapa de todos los diarios. Bueno, así todo, ¿cómo salió entonces San Lorenzo? Pasame limpio el resultado. ¿Cómo fue San Lorenzo? San Lorenzo venció 2-1 2-1 a fue, Tigre. claro, lo decías recién. Sí. Bien. Adentro. Hoy juega River con Barraca Central. Después vamos a hablar. Y... Si querés, agotemos ahora, ¿eh? Sí. Son 11:47, Bueno. si querés. No, tenía porque 8:30 quedó de la el noche. Gran Cuco fuera. A ver. Siamo fuori della Coppa. Racing Club. Quedó fuera del torneo. ¿Tenés ganas de cargarlos al aire? Mira, ya lo está haciendo Brian desde los controles. ¿Querés Entró la poner? Balubia ahí. Ahí va. A lo que preveía Date todos los votos que quieras, Brian. Sos hincha del rojo. Costa, el hijo de Costa, técnico, ¿no? Mm. Pasar una fase así caminando, como se dice, del mejor equipo de Sudamérica. Esto va a ser como- un trámite. Sí, esto va a ser un trámite. Sí, no sé dónde está. Lo agarró Platense y le tiñó todo el cilindro. Se rompió la tapa de cilindro. Se le rompió la tapa de cilindro a Racing. A Racing. Promediando el segundo tiempo, cuando el partido ya prácticamente daba para los penales, apareció un ex Boca, Orsini, tras un centro, un perfecto cabezazo y Chau. Orbois, Chau. la cadena. Eliminados. Bueno, acá dice Brian que está jugando en la primera Independiente, yo no lo sabía. No es una corrección, ¿viste? Esto, a ver, ya se va a saber el fixture de acá en la semana que viene, todos tipo jueves y viernes decimos horario de los partidos, días, etcétera. Pero Brian desde los controles pone entre lunes o martes jugamos, el rojo dice, porque jugamos Sudamericana. Corta No, la bocha. jugamos, ¿no? En primera Claro. persona, se incluye allí como buen hincha de Independiente que es. Bueno, ganaron con un gol de Chilena fuera del área y quedó eliminado Racing. Es decir, inmejorable para ustedes, muchachos. Inmejorable. Mejor no se puede estar. ¡Vamos! River esta noche, veremos qué sucede. Sí, Veremos qué sucede River, con River esta noche. Esta noche y con prácticamente equipo confirmado para Marcelo el Muñeco Gallardo, que se mide ante ¿Qué es ese ante el suspiro? Gran Ayudín, Barraca Central. Si hay alguien que uno quisiera esquivar en el camino es Barraca Central. Siempre hay Igual juega una- de local River, ¿no? Sí. Se supone que ahí, si hay arbitraje con Ayudín para Barracas, hay lo digo como hincha de Sí. River, hay un largo historial de Ayudín para River en el Monumental. Bueno. Digo, en la historia del fútbol. River formaría hoy con Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarto, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Nacho Fernández o Giuliano Galopo, la duda que tiene Gallardo. Enzo Montiel, Kevin Castaño, muy buen jugador Kevin Castaño, Franco Mastantuono, ¿qué podemos decir Mastantuono? Facundo Colidio, Sebastián Drusi o el colombiano Borja, la otra duda en el ataque. Bien, veremos entonces cómo forma River y con eso cierran, ¿no? Las llaves. Sí, los con eso cruces. cierran la llave ante el conjunto de Barraca Central que dirige el gallego Insúa, otrora ídolo en San Lorenzo, exjugador de Independiente, también muy apreciado. Bueno, tiene una Insúa palpitó el choque y dijo que van a tener que hacer un partido perfecto. Para poder ganar la River, en la cancha de River. Sí. Vos decías la semana pasada, cuando se conocieron las llaves, que
existe un hipotético River Boca en la final, ¿no? Sí. Digo, se pueden llegar a solamente cruzar sí. en la... Si se cruzan solo en la final. Ujú. Bien, falta para eso. Igual, no seamos ansiosos. Vamos paso a paso, ya que estamos citando o hablando de fútbol, el gran filósofo Mostaza Merlo, paso a paso. Sí, hablando un poquito de fútbol, pero que no es argentino. ¿Qué tenés ganas de hablar? No, me sorprendió. Y gracias, Brian. Yo te lo voy a leer en portugués. Dale. Dale, que venís hablando Tano hace un mes. Si ahora le metés portugués, esto ya es políglota y no estoy insultando a nadie. Bueno, sonho realizado. A CBF anuncia contratación de Carlo Ancelotti. La CBF, que es la Confederación Brasileña de Fútbol. Carlos Ancelotti fue presentado o anunciado como nuevo orientador táctico de Brasil. Acá está en portugués un pedazo, un copetito o una bajada, pero te lo voy a leer en castellano, lo voy a traducir. ¿Pero de dónde Dice, lo sacaste lo de recién? ¿De dónde lo leíste? de un medio que se llama lance.com, que es de Brasil. ¿Qué sería como el Olé de allá? Como el una Olé de cosa así? allá, exactamente, dice. Después de una larga negociación y años de expectativas, es oficial, el multicampeón Carlo Ancelotti, técnico de 65 años, es el nuevo comandante de la selección, comandante o director técnico de la selección brasileña. El anuncio fue hecho esta mañana de segunda-feira, es el lunes en portugués, por medio del sitio oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hablábamos hace bastante tiempo que parecía y se habían pronunciado voces de los vecinos brasileños en contra de la contratación de un técnico extranjero para su selección. Parece que lo han desoído y Carlo Ancelotti será por así decirlo acaso, el primer técnico extranjero en dirigir la selección verde-amarela. Así que también no ha sido una buena mañana de lunes para la gente de Boca. Carlo Ancelotti no va a venir a Boca, va a ir a Brasil. Encima los cargas. Rodri, yo no te voy a defender, el hincha de Boca sos vos. No es una batalla que esté dispuesto a dar. Está bien. ¿Querés cerrar en portugués también? No. Tano portugués, pero en serio, ¿eh? Venías hablando mucho italiano. Tirate una frase en italiano, la que quieras. Pero digo, vos lo estás haciendo. Vos me estás Nica. inflando, yo no sé. Ok. Pero haces No muy me bien. infles, Yo no sé si es italiano, pero se parece bastante. No Tiene- hablo tiene- portugués, pero se parece bastante. Es políglota, como el Papa. Claro, exacto. Bueno, así las cosas, son las 11:54. Dame cortina, Brian, que esto es una tregua. Cortina de la que tengas ahí a mano nomás, porque volvemos a la actualidad de Río Gallegos. Rodri, contanos acerca de Alan Márquez. Sí, bueno, lo último, el camillero que fue hallado con múltiples fracturas en la madrugada del 3 de mayo, entre los monoblocks 11 y 12 del 400 departamento. ¿Por qué lo presento de esta manera? Porque a esta altura todavía, después de que ya pasaron más de 10 días, todavía sigue siendo un misterio qué fue lo que pasó. O sea, nadie sabe si lo tiró, si lo empujaron, si se tiró él solo. Ahora te voy a comentar dos cosas. Primero, lo más importante que tiene que ver con el estado de salud, porque bueno, habíamos dicho en los últimos días, se había confirmado que se había despertado, que ya estaba un poco mejor, aunque no se podía ubicar todavía en tiempo y espacio, que estaba recuperándose de las primeras lesiones o de las lesiones fuertes que había recibido en muchas partes del cuerpo, que logró o al menos intentó comunicarse con sus seres queridos, eso lo sabíamos. Pero la novedad es que la evolución de Alan Márquez permitió que fuera trasladado este fin de semana a Buenos Aires, a una clínica donde lo pueden atender, porque por la complejidad de las lesiones es necesario que reciba otro tipo de atención. Bueno, esto fue gracias a que finalmente consiguió la autorización de la obra social. Hasta acá el parte de salud. El tema de la investigación, te decía, sigue siendo un misterio porque la familia de Alan Márquez sostiene con mucha firmeza que a Alan lo quisieron matar. Sostienen que a Alan lo empujaron. Sostienen que Alan no se cayó solo. Pero sin embargo, o sea, a pesar de ese convencimiento y demás, no hay ni testigos
ni personas detenidas. Las averiguaciones avanzan, pero hay hermetismo respecto a esos avances. Y lo único que hay concreto hoy por hoy, real, es que en teoría, supuestamente, ni siquiera concreto, es en teoría, supuestamente, según trascendidos, una vez que Alan lo van a atender o lo ven los primeros vecinos o llaman a la policía, él supuestamente en el piso, completamente golpeado, sangrando, en estado terrible. De un tercer piso y estar vivo, ¿no? Ya eso, una cosa impresionante. Supuestamente él dice, me las van a pagar. Me las van a pagar, como diciendo... O sea, claro, que alguien fue. Que alguien fue. Ahora, el otro día habló la mamá. ¿Qué dijo la mamá de Alan? ¿Y por qué insisto con esto de que es un misterio? La mamá de Alan dijo, él no se tiró, él tenía proyectos conmigo ese día, o sea, tenía planes. Íbamos a ir a caminar, íbamos a ir a comprar. Él me dijo voy y vengo. Ese día fue que se vieron fue el 1 de mayo. Él cobró, pero dijo algo también muy importante. Dijo su adicción pudo más. Eso hay que saber reconocerlo. Es decir, la madre reconoce que su hijo tenía un problema severo de adicciones. Claro. Pero al mismo tiempo dijo que pudo hablar con varias personas y que le dieron a entender que también estuvo que no estuvo solo en ese monobloc, que había más gente y que además también cerca de ese monobloc, y seguramente ahí estén puestos las investigaciones porque no se sabe absolutamente nada, pero bueno, es los únicos indicios que hay, es un vecino de él que además también es compañero de trabajo y con quien solía juntarse ahí en el mismo monobloc, ahí en los 400 departamentos. Esta es la información, lo último que se sabe. Alan Márquez está en Buenos Aires. Las razones de su caída del tercer piso siguen siendo un misterio. Así las cosas entonces con esta noticia que conmocionó a Río Gallegos el fin de semana pasado. Tendremos al tanto a ustedes en la audiencia y a través de la web eldiarionuevodía.com.ar, bueno, las novedades del caso. Por lo pronto su traslado a una clínica, a un sanatorio, a un centro de salud de mayor complejidad, y bueno, la familia que sigue insistiendo con que no fue accidental, no lo hizo por sus propios medios, sino que han participado terceros. Son las 11:58, estimados Rodri y Nika, y entramos casi en el segmento bonus track. Les pido que se pongan bien los auriculares. Ustedes saben que cuando abrimos con efemérides musicales, hoy hicimos Lenny Kravitz, porque se lanzó un disco un día como hoy, un 12 de mayo, publicó un disco que se llamó 5, y que tuvo algunos buenos hits de este cantautor. Pero ayer fue el día del himno, nacional argentino. Y esto que vamos a hacer vale decir, ojo, no, es humorístico, decime. No, el día del himno, ayer hubo turismo de carretera en Termas de Río Hondo, en el circuito. Se entonó el himno nacional argentino. Partido de Independiente, su homónimo de Mendoza, estuvo en la banda del Ejército, se entonó el himno. Otro partido también de primera, también se entonó el himno en canchas, en autódromos, digamos. Se conmemoró. Se conmemoró. Bueno, lo que vamos a hacer es en joda, vale decirlo. Esto viene en joda, es el bonus track. Son las 11:59, solo estoy esperando que sean las 12 para que tengamos todos los elementos sobre la mesa. Es decir, señor, no, ¿eso pasó en el programa? No pasó en el programa, pasó en el bonus track. Bueno, 11 de mayo de 1813 ocurrió que la Asamblea Reunida ese año consagró la marcha patriótica creada por Vicente López y Planes y Blas Parera como el himno nacional argentino. ¿Cuál es el segundo nombre con el que vos rebautizás a Brian, Nika? Brian de las Mercedes. De las Mercedes. Hay un personaje que se llama Jaime de las Mercedes. Esto tiene 10, 15 años, 10, 15 años. Es un personaje de Peter Capusotto y sus videos, cuya trama consiste en que es el verdadero creador del himno nacional argentino al que nunca le dieron bola. Y se llama Jaime de las Mercedes. Por eso asocié hace un tiempo, vos que bromeas con el segundo nombre de Brian, que no es de las Mercedes, pero queda lindo así como chiste interno. Y este es Jaime de las Mercedes. Son 2 minutos de audio como para distender un poco en un
no homenaje en este caso a nuestro himno nacional. Así sonaba el himno según Peter Capusotto y sus videos. Esta es la historia de Jaime de las Mercedes Cárdenas, el fallido compositor del himno nacional argentino. Sus melodías, hoy rescatadas, mostraron que podían ser exitosas, aunque adelantadas a su tiempo. ¡Qué clima! De a poco va entrando la melodía. Y ahora viene con todo. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles, con todo. Oh, juremos con gloria morir. Lo estiramos y puede aparecer una cosita como... No os gusta. Tengo más. No sé qué me pasa. Cuénteme. Debo decirle que siento una gran frustración. No os gusta. ¡No os gusta! Parece que es lo único que puedo decir. ¿Y ahora qué puede pasar? Ya me dijo López que tiene otros planes. ¿Cuál es el problema? Querida madre, mi psicoterapia finalmente no da resultados. No ha colaborado en nada en mi intento de ser el autor del himno nacional argentino. Por supuesto que yo seguí buscando nuevas melodías. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Está medio apuradita, pero va. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ahí viene el descontrol, el desmadre. ¡Arriba todos, vamos! Coronados de gloria, vivamos. No la tengo mucho, pero está ahí. Oh, juremos con gloria morir. Bueno, no lo logró. Así, según Peter Capusotto, iba a ser el himno nacional argentino. Qué genio, es un genio, un crack total. ¿Cómo se llama? ¿Jaime? De las Mercedes Cárdenas. Me gustó esa bien. La primera que escuchamos. Era el tema de los Guns, ¿no? Este tema hecho himno nacional argentino. Bueno, esto fue el bonus track del día de hoy, siendo el lunes 12 de mayo de 2025. Estamos cerrando el programa, muchachos. Vamos a ir saludando al equipo y vamos a cerrar con música también. Porque solemos hacerlo, en realidad no solemos hacerlo, lo hacemos siempre. De hecho, el viernes sonó música en vivo. Aquí estuvo tocando una dupla, aunque es una banda, es un quinteto, Casi Yugoslavia, una banda de rock nueva de aquí de la ciudad, que ha debutado en los escenarios y ha debutado en radio también, porque han pasado por estos estudios con sus guitarras acústicas. De hecho, ahora que escuchábamos a Capusotto, y esto que es viejísimo, como para distender un toque, una efeméride musical que puede malir sal. Qué lástima que Capusotto tuvo tan mal audio cuando estuvo en el boxing hace unas semanas atrás. Qué lástima, realmente, qué desperdicio, qué pena. Vos, Brian, estuviste ahí. ¿Cuánto entendiste del 1 al 10? Un 7. Bueno, saliste bastante bien en el promedio. Hubo gente que no entendió nada directamente. Si yo, ¿sabes que yo le había anticipado a un amigo? Le decía, anda temprano y sentate adelante. Claro. Pero cuando se iba a hacer en el arzobispado. En el obispado. El teatro del obispado. Sí, un bolonqui con el tema del Con el tema de los papas estamos todos hablando de arzobispos. Cuando se iba a hacer en la Plaza San Pedro. Claro. Ahí en el Vaticano. Bueno, no. Y yo le decía, anda temprano y sentate adelante porque fuera de chistes, como, o sea, estamos ahí, no se invierte en el tema del sonido, ¿viste? Sí. Y después cuando me enteré que se iba a hacer el boxing, digo, sí, y falló totalmente, porque no pusieron la infraestructura necesaria. Claro, o sea, claro, siguieron cobrando entradas, pero no lo adaptaron de manera que correspondía. Puede fallar, dijo Tuzán, casi ese. Exacto. Pichar el hijo. Totalmente. Eso, ya comentamos esa anécdota. En mi caso lo vi en vivo, cuando casi muere el hijo de Tuzán.
Lo vi en vivo, creo que fue en Hora Susana, ¿no? Sí. ¿Pero Capusotto se incomodó o dijo algo? No, lo que cuenta, bueno, vos, Brian, estuviste ahí, lo que cuenta la gente que ha estado, de hecho, ese día, cuando comentamos, o mejor dicho, el día siguiente, cuando comentamos al aire que había estado Capusotto, hubo gente que empezó a mandar mensajes que había estado y le había pasado mal. Y no, él siguió con su show, siguió, aunque hubo gente que se paró y se fue, y fue bastante gente la que se paró y se fue. Me imagino, y sí. Porque había lugares donde directamente no se entendía nada. Es que vas a ver vas al teatro, no entendés nada, es Un desperdicio. Un desperdicio. Sí. Me voy a mi casa. Totalmente. Olvídate. Sí, realmente. Además, bueno, Diego Capusotto, uno dice Peter Capusotto, que en realidad es el nombre del personaje, ¿no? Porque es Peter Capusotto, es Peter por Pedro Saborido, que es el guionista. Claro. Y Capusotto, bueno, por Diego Capusotto. Mucha gente le dice Peter Capusotto y en realidad él es Diego Capusotto. Bueno, recién pusimos un poco de él como para distender un poquito. Que venga entrando la música, Brian, que nos estamos yendo. Y vamos saludando a todo el equipo. Dans le top 1 de Radio Lèvres, à la tête dans les derniers 3 mois et encore maintenant, les Ilia Kouriakin de Valderramas. La chanson Bienvenue à la Maison Jaguar. Justo el otro día escuchamos a Emanuel Jorviler, cuyo apellido pronunciamos como se nos da la gana. Es uno de los dos Ilia Kuriaki con Dante, el hijo de Luis Alberto, Dante ¿no? Spinetta, sí. Con Dante Spinetta. Y esto es Ilia Kuriaki del disco que los catapultó, del disco Chaco. Esto es Jaguar House. Y con esto nos vamos así como para cerrar con música. Ayúdenme, muchachos, no quiero olvidarme de nadie. Sandro Díaz en la producción. Vuelve ahora a las 3 de la tarde. Viene al piso a hacer Fuera de Contexto. Juli Quirós, que anda por las calles de la ciudad, aunque salió al aire aquí desde la cabina de controles. Brian Álvarez en los controles específicamente. Jeremías Garbini en el streaming detrás de cámara. Ustedes, muchachos, nombre y colegio. Señor Nica, por favor. Saludos, que termine todo de 10 la jornada, ¿no? Que termines muy bien. Héctor Nica Mancilla, Barrio Fátima. Barrio Fátima. Ahí va, teníamos que decirlo una vez. Colegio Fátima, ¿no? Sí. Bueno, en tu caso, ¿dónde hiciste la escuela, Rodri? O sea, ¿dónde allá en Buenos Aires? Muchas escuelas. Pasé por millones. ¿Tuviste alguna de escuelas. cabecera o no? Sí, por alguna que otra más. Pasa que tuve 2 años en cada una. O sea, pero fueron muchas. ¿Una que esté en tu corazón? Si es que hay alguna. ¿Alguna que esté en tu corazón? Bueno, que hayas hecho buenos amigos. Por ahí, así como una tradicional, el Colegio Guadalupe. Es ¿En qué barrio es eso? Palermo. Después el otro colegio fue el Colegio San Miguel. Así, esos fueron los colegios clásicos, digamos. Recoleta. Por esa zona, Sagrado Corazón, Instituto Vocacional Argentino. Varios colegios. Trotamundos, digamos. Sí, sí, sí. Un raíz de escuelas. Por mudanzas. Por mudanza, mirá ¿Viste? vos. Sí, 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 temita. Bueno, Héctor Nica Mancilla, Colegio Fátima, Rodri Arredondo, diversos colegios. Brian. Y les habla Leandro Dolan, secundario 25, acá arriba Gallegos, primaria 19, están todos en la misma manzana. Ahí va la hija de Jeremías al secundario 25, me contaba, ¿sabes que mi hijo va al 25? No, mira, ahí egresé yo. Es una escuela relativamente nueva, en realidad ya tiene como 30 años, pero déjenme ser joven un rato. Digo, de las del centro es de las últimas que Claro. se hicieron. Brian del Instituto Anglicano. ¿Ah, sí? Sí, Mirá. ¿nosotros, Brian? Qué historia la de Brian, ¿eh? Corta la bocha. Qué buena biografía que le vas haciendo al aire. ¿Viste? Llena de mentiras, pero muy entretenida. Bueno, Lo estoy formando como candidato. Es político. Por eso estamos. esta semana tenemos que hacer el bloque en algún momento. Dale. Del partido, ¿no? Sí, Solo sí. vamos a decir el nombre para no perder la buena costumbre. El partido cuya denominación es. Oportunidad y conveniencia. Bien. Esta semana en algún momento hacemos el capítulo. Para Bonus Track ya tuvimos a Por Jaime de las favor. Mercedes Cárdenas. Bueno, nos apuntaba algo Fer Tornú de la redacción de Nuevo Día, que son declaraciones del presidente Milei sobre el asunto de emisiones y los votos y demás. Lo vamos a dejar para mañana porque es un audio que vale la pena compartir, pero Milei y sus formas singulares, ¿no? Singularísimas. Ya está trascendiendo el audio en medios porteños, lo escuchaba hoy temprano en la mañana, pero acá entre una cosa y otra han ido saliendo otros asuntos. Es larga la programación de Nuevo Día. Nosotros por lo pronto, muchachos, decimos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buena tarde. Qué golazo el de Montiel.
dans le top 1 de Radio Lèvres, à la tête dans les derniers 3 mois et encore maintenant, les Ilia Kouriakin de Valderramas. La chanson